enferma y carcome desde las entrañas. Independizados de la corrupción, del ventajismo, de los privilegios de algunos a costa de la indigencia de muchos. Porque algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre. Y esta es la fila para recibir un plato de comida. Recordemos que este último fin de semana y el fin de semana pasado fallecieron en total 4 personas que se encontraban en situación de calle. El presidente ha marcado clara la proyección del país hacia el futuro, ¿no? Lo que se viene. Y yo con mi experiencia humildemente estoy convencido de eso. Esto es algo que trabajamos mucho y acompañamos mucho. Acompañaron los legisladores, acompañaron los diputados y vamos a seguir acompañando este proceso de transformación en la Argentina. La deuda, la presión fiscal asfixiante, la emisión monetaria y la inflación no son otra cosa que síntomas, consecuencia del gasto público compulsivo sin respaldo ni financiamiento. Eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do reunião com o Mercosul. É triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina. Yo creo que el tema de RIGI va a mejorar lo que son las inversiones mineras, pero todo depende de la macro. Después de toda la discusión y todo lo que implicó la discusión de la ley bases y el paquete fiscal, finalmente el gobierno lanza la convocatoria formal para el Pacto de Mayo en julio, el próximo 9 de julio, más precisamente el 8 a la noche, para la vigilia, bajo la consigna de refundar el contrato social que dio origen a nuestra patria. Ya vamos a volver sobre eso, pero básicamente son 10 puntos muy generalistas, pero que más que puntos son puntos suspensivos. ¿Por qué? Bueno, insisto, porque son trazos muy generales, siempre de una mirada muy liberal de la economía, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, de las relaciones laborales, pero que no tienen una definición en sí misma. Pensemos, equilibrio fiscal, habla de una reforma tributaria, de educación. Enseguida vamos a repasarlo con Pablo Ibáñez, los 10 puntos, coparticipación, reforma previsional. Bueno, pero todo eso que uno podría celebrar con los ojos cerrados, repensar todo eso, implica otra pregunta. ¿Cómo? ¿De qué manera se va a conseguir el equilibrio fiscal? ¿A qué costo, por ejemplo? ¿O la coparticipación? Bueno, ¿para darle lugar a provincias inviables o verdaderamente para hacer una contención federal de las distintas capacidades de producción de las provincias? Un montón de preguntas. La educación. ¿Qué lugar tiene la educación pública? ¿Qué significa una educación más útil y moderna? Son preguntas. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Es decir, ¿qué país se está pensando? Ahí se juega realmente el sentido, ya que vamos a estar hablando de esto el 9 de julio, que la convocatoria es para el 9 de julio, en ese cómo, en ese para qué y en ese para quién se juega el sentido de la libertad, el sentido de la revolución y el sentido de la soberanía. Ahora bien, el gobierno había convocado originalmente, como si fuera una zanahoria, a este Pacto de Mayo, originalmente para el 25 de mayo, antes de la discusión de la ley bases, o más bien cuando veía que tenía que construir esas mayorías en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque estaba tratando de garantizarse la contención política de una representación que en el Congreso no tenía, por la cantidad escasa de diputados y la cantidad escasa de senadores. Y en aquel momento era, soy un presidente que recién llega, con un apoyo muy mayoritario, un outsider de la política, que soy capaz de cualquier cosa, soy capaz de todo. La sociedad mayoritariamente me acompaña. Bueno, si quieren estar conmigo, si quieren salir en la foto, me van a tener que acompañar a ese Pacto de Mayo, pero primero la ley bases y primero el paquete fiscal. Pasó la ley bases, pasó el paquete fiscal. ¿Y qué pasó? Nada. En realidad
se abrieron una enorme cantidad de preguntas sobre la viabilidad del programa económico de Javier Milei. Probablemente inesperado, probablemente esperaba otra repercusión en el gobierno. Y sin embargo, el propio mercado, aquel para el cual gobierna, o el que va a organizar las relaciones en el país, el mercado, ya no el Estado, ni siquiera la política, le hace preguntas a su propio plan. Entonces el gobierno vuelve a necesitar esa contención política, esa demostración de apoyo para la sociedad argentina, pero también para el Fondo Monetario Internacional, también para los grandes empresarios, para el establishment económico, vuelve a necesitar esa foto del próximo lunes por la noche, de la vigilia del 9 de julio, para demostrar que tiene un apoyo político. Ahí se explica, ahora nos lo va a decir Pablo Ibáñez, la foto de ayer con gobernadores probablemente. Y se metió otro ruido en la jornada de hoy. ¿Qué ruido? Mauricio Macri, que con un simple mensaje en una red social abre la pregunta sobre qué tan fuerte es el apoyo que le da al gobierno al que le dio los votos para llegar a donde llegó. Interesantísimo. También aquí, puntos suspensivos. Puntos suspensivos para qué significa esos puntos, esas cláusulas del Pacto de Mayo en julio, y puntos suspensivos para el acompañamiento político en un momento muy delicado del programa económico de Javier Milei. Va a ser muy interesante observar la foto del 9 de julio, porque nuevamente, y como tantas otras veces, probablemente sea una foto en donde vuelva a ponerse en juego nuestra historia, la historia de nuestro país, la historia de nuestra independencia, la historia del verdadero significado de la soberanía y la libertad. Así arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos, con esta promesa del, en aquel momento, presidente Javier Milei hacia el Pacto de Mayo. Que cuando nos invitan a firmar acuerdos, pactos, acuerdos no, porque no nos han consultado ni qué dicen y no sabemos qué dicen, pero cuando nos invitan a firmar pactos le decimos primero paguen lo que deben y lo que se afanaron y lo que robaron a cada una de las provincias. Un pedido que... Bien, allí Axel Kicillof y su definición de por qué no va a estar en el Pacto de Mayo. Para cerrar lo del Pacto de Mayo, se reescribieron algunos puntos. Son 10 cláusulas, les dice el gobierno. Más que puntos, dijimos nosotros puntos suspensivos. Porque vamos a repasarlos muy rápidamente. El primer punto, inviolabilidad de la propiedad privada. Para refundar la patria, piénsenlo en ese sentido. ¿En dónde está cuestionada la propiedad privada en la República Argentina? ¿Por qué esto es necesario? Y otra pregunta, para que vean que son títulos generales a los que hay que buscarles la orientación. Hay una enorme cantidad de argentinos y argentinos que les encantaría tener la posibilidad de acceso a la propiedad privada, vivienda, por ejemplo. Pero no se refiere efectivamente eso, a la propiedad privada de quién y en qué sentido en la Argentina está puesto en cuestionamiento. Porque, segundo Pablo, punto. Sí. Está en la Constitución. Digo, no es claro, ya está. Pero está bien el análisis que hacías porque en la Constitución está eso. Hay otras cosas en la Constitución que no están en este pacto, ¿no? Es decir, leyeron la Constitución y dijeron, bueno, esta parte sí, pero esta otra no. El 14 bis no está, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora volvamos, cuando terminemos con los puntos, a ver qué es lo que falta, que es interesante. Es decir, interesante lo que dice, interesante lo que no dice. Segundo punto del Pacto de Mayo, equilibrio fiscal innegociable. Bueno, ¿quién es hincha del déficit fiscal? Nadie. Acá la pregunta que estamos aprendiendo a hacernos es el equilibrio fiscal ¿para qué? ¿Y a costa de qué? Claro. ¿Cuál es el costo en el cuerpo de la sociedad en un momento de alta recesión, de bajo consumo, de magros salarios, de bajas jubilaciones? Si el equilibrio fiscal es innegociable. Es una pregunta, pero no porque alguien sea hincha del déficit fiscal, sino porque son preguntas que no se contestan. ¿Sabés qué? Súmense, ¿eh? No hay ningún país que se le ocurriría firmar eso. Porque es una estupidez. Mañana tenés una pandemia y ¿qué haces? Claro. Es sencillo, no tiene ningún sentido en la lógica de la Argentina, donde además la mirada del gobierno, y si querés del PRO también, es el problema fiscal. Bueno, parece razonable que vos pongas en el centro de la escena la cuestión fiscal. Ahora, que te ates de pies y manos para que nunca tengas déficit, no tiene mucho sentido. Es decir, también es cierto que es una declaración. Sí. Es una declaración y como toda declaración de muchos actores de la política se puede decir una cosa y después se puede decir otra. Bueno, pero digamos. es interesante hacia dónde lleva y cuáles son las preguntas a las que nos invita, porque también es una declaración de principios. ¿Vos pensás que está tratando de refundar la patria en base a estas cláusulas? Bueno, porque ahí hay que ver si efectivamente el plan original del gobierno era hacemos el Pacto de Mayo y eso después lo convertimos en leyes duras que conviertan esa declaración
en un corpus jurídico que diga, bueno, déficit, no puede existir en la Argentina el déficit fiscal. Bueno, eso tampoco va a pasar. Está bien, me resulta interesante eventualmente analizarlo. Tiene razón lo que dice Pablo. Después hay que ver cómo se plasma en letra. Pero es palabra política de un presidente que llama a refundar la nación. Si la palabra no valiera, si esto lo dejáramos pasar y no valiera el análisis, pues entonces nada tiene sentido discutir. Punto 3. Reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Bueno, ¿quién podría estar eventualmente en contra de esto? Pero acá hay otra pregunta. ¿El Estado recaudando cuánto y qué significa ese 25%? ¿En qué estado? ¿Que el Estado esté presente de qué manera? ¿Es un Estado chiquito y es el 25% de ese Estado chiquito? ¿Es un Estado que garantiza derechos? Preguntas que no están contestadas acá, por supuesto. Perdón, sí. El dato de septiembre del 2023 decía que el gasto público estaba en el orden del 37% del PBI. Es decir, implicaría reducir 12 puntos. Ajuste. En términos reales. No sé cómo estará ahora con sí, todo. Incluye en esa bolsa cosa, porque la presión fiscal en la Argentina del orden nacional es del 29%. ¿Sí? Estás muy cerquita del 25%, si querés. Lo que pasa es que Milei le mete adentro, todo. No solo los niveles subnacionales, sino el gasto cuasi fiscal y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un poco discutible. Vamos al cuarto punto del Pacto de Mayo. Educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Bueno, uno lo lee así, dice, ¿quién puede estar en contra eventualmente de esto? Pero pregunta, por eso puntos suspensivos. ¿Qué es útil y moderna? ¿Qué significa? La educación de nuestros pibes y nuestras pibas, futuros ciudadanos y ciudadanas con mirada crítica y responsabilidades. ¿En base a qué utilidad y con qué modernidad? ¿Preparados y preparadas para qué? Pablo. Es una pregunta. Pablo, sí. Esto se agregó porque esto no estaba. Esto no estaba. Yo digo, ¿a instancias de quién? Porque cuando lo vi digo, ¿a instancias de quién? ¿Quién planteó la cuestión educativa? ¿Los radicales? Los gobernadores. ¿Los gobernadores radicales plantearon este punto? Me llama un poco la atención, así como está escrito y vos lo describías bien. No sé, Pablo. No, pidieron que esté incluida producción y educación. Me parece que la confección final de esto... No fue de ellos. No fue de los radicales porque han tenido cuestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación inicial. Debería estar contemplado, que acá está o sobreentendido o no forma parte de la volvamos un segundito al 4, al de la educación. Porque esa es la pregunta. Lo que no está. ¿Cuál es es una educación pública? ¿Es una educación gratuita? ¿O es una educación, o para lo útil y moderno hay que ir a una educación privada? ¿Es laica? Bueno, preguntas que no están, por eso lo de los puntos suspensivos. Vamos al quinto punto. Nos faltan 5, paciencia. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. ¿Quién no quiere simplificar la vida de argentinos y argentinas y promover el comercio, eventualmente? Ahora, reforma tributaria. ¿Para cobrarle a quién? ¿Para que pague más quién y para quién sacarle un poco el peso impositivo? Esta pregunta no está, esto se tiene que discutir. Esta es la discusión política que el gobierno eventualmente busca negar. Por eso la importancia de lo político y por eso esto parece hecho por alguien que viene de afuera y que quiere suprimir las discusiones políticas. Pero es central una reforma tributaria, claro, pero ¿en qué sentido? Yo pienso, todo el mundo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que la mirada sobre ese punto puede ser en las antípodas, ¿no? Uno diría, bueno, el gobierno dejó un poco los dedos marcados en este sentido. En la ley bases reduce la alícuota de impuesto a las ganancias y vuelve a aplicar, de bienes personales y vuelve a aplicar ganancias. ¿Eso significa en jerga qué? En que los ricos pagan menos y los pobres o los trabajadores, si querés, pagan más. Sí, tiene una clara orientación. Ahora, se sienta otro gobernador u otro actor político allí y dice, no, yo quiero la inversa. Claro. De hecho, en el Congreso se discutió mucho esta contradicción, o si querés, esta orientación, para ser más preciso. Bien, estamos leyendo los 10 puntos del Pacto de Mayo, no los estamos tomando a la ligera, nos estamos haciendo preguntas sobre el sentido de la Argentina, el proyecto Argentina. Punto 6. Rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Un detalle, las últimas palabras que padecen las provincias se agregó, porque lo que estaba era
para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual? Yo creo que el modelo extorsivo actual es lo más real que están diciendo. El modelo extorsivo, como le hicieron votar la ley base. Yo no sé, ¿No es realmente esto, si realmente lo escribieron, tan locos. Una confesión de que... ¿De qué? Es una locura. De lo que hace el gobierno con las provincias. Vos estás diciendo que se conquistó el pacto fiscal, perdón, que se conquistó la ley bases a partir del modelo extorsivo actual. Pero no tengo ninguna duda. No. Es la foto que vimos ayer. Pero no se entiende nada. ¿Sí? Bueno, no es sé. el toma y daca. Bien, un elemento más. ¿Qué significa cuál es el sentido de la coparticipación federal? Porque hay provincias que producen menos y aportan menos, pero reciben de las que producen más. Es solidaria la coparticipación. Lo contrario, es decir, el mano a mano con lo que cada uno va con lo que produce, es decir, el mano a mano con el mercado indicaría que las provincias que producen menos reciben menos. Claro. Esa es la fórmula de Domingo Cavallo para aquella consigna de las provincias inviables. ¿Se acuerdan? Década del 90, eran muy chicos ustedes. Sí, con un dato que se repite y siempre vuelve a la conversación, que también si sos un país, a veces corresponde que algunos lugares donde es más difícil vivir, por ejemplo... Sí, donde los suelos no son tan fértiles, por ejemplo. Exactamente, digamos, si no, podés abandonar Tierra del Fuego, lo podés abandonar. Que podés sea abandonar... redistributiva. El concepto de la coparticipación se sustenta en la redistribución de los ingresos. Bueno, solidaria. Es el concepto también de lo solidario y que es un sistema integral, digamos. Todo forma parte de lo mismo y también es un poco sesgado pensar que una provincia por donde está la centralidad, digamos, comercial, por ejemplo, tenga más derecho que una provincia que por ahí produce otra cosa que no necesariamente le permite esa subsistencia. Voy rápido con los últimos 3 puntos. Está Hugo Aime para charlar con nosotros, para preguntarle, bueno, ¿en qué momento está el gobierno de Javier Milei? Enseguida vamos con él, está escuchando con mucha atención, seguramente tiene algo también para decir. 3 últimos puntos. Vinculado al anterior, compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Acá hay un punto suspensivo grande como una casa. Primero, para hacer valer qué tipo de soberanía sobre nuestros recursos naturales. ¿Es extractivismo puro en clave colonial? Agarrás y te lo llevás y cada cual hace, las grandes potencias hacen de nuestros recursos lo que quieran. O nosotros haremos valer que son nuestros bienes naturales, que son nuestros recursos y en función de eso un desarrollo productivo que genere más trabajo, que genere riqueza, que genere inclusión. Y un elemento más. ¿Querrá significar esto? Que aquellas provincias que tienen cláusulas de impacto ambiental las tienen que levantar. Claro. Preguntas que hay que hacerse a la hora de sentarse y dar una firma en esta refundación de la patria que quiere el para qué, el gobierno Pablo, Javier Milei. El para qué, ¿no? ¿Para qué explotamos los recursos? Así es. Punto 8. Reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Bueno, ¿qué significa reforma laboral? ¿Quién duda que tiene que haber una reforma laboral cuando está cambiando tanto el aparato productivo? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es lo moderno? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que se tienen que garantizar? Eventualmente frente al avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial que va a reemplazar a muchos puestos de trabajo. Pero en un manual de 5º grado de un colegio, a un chico le ponen esta frase y yo le digo, che, que el profesor no fue, ¿qué es lo que están poniendo? ¿Cómo? Claro, porque es una cosa vacía completamente. No pueden juntarse gobernadores, gente supuestamente seria, a decir reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Realmente, y yo estoy viendo que lo repartieron ellos, Adorni dio estas cosas, no se entiende nada, ¿no? Dice Fernando Cerolini que personas con secundario completo y adultas... No, en la primaria ya me quedé. Primaria completa, adultas no deberían graciosamente tomarse esto a la ligera. No puede ser. Perdón, esto está en la ley bases. La reforma laboral está en la ley bases, está desarrollada y si algo hemos leído nosotros de esta reforma es que no es precisamente a favor de los trabajadores ni promueve el trabajo registrado. Con lo cual estaría bueno que traduzcan... ¿Qué significa esto? Y sí. Pero son discusiones válidas, nadie dice que no, pero son discusiones tan importantes que una cosa tan general puede inducir a pensar que lo que se suprime es esa discusión. Últimos 2. Reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Respete a quienes aportaron es las personas que fueron expulsadas del mercado formal de trabajo, no porque no querían laburar,
personas que laburaron un montón en tareas de cuidado, en trabajos que estaban informales y que se quieren jubilar porque laburaron, porque tienen derecho también cuando llegan a una edad determinada, también poder descansar con lo mínimo asegurado. Bueno, esto es chau bono, fin. Chau bono, fin. Pero además dice, hay que respete a quienes aportaron. La ley original del gobierno era que no hubiera más moratoria. Claro, bueno, si vos aportaste 15 años de 30, ¿quién te respetaba lo que aportaste? No te respetaban nada porque te lo daban para afuera. Podemos hacer una trazabilidad. Moratoria la voltearon los senadores, que en su mayoría responden a los gobernadores que van a estar firmando este pacto. Está bien, eso está bien. No, pero perdón. A ver, dígale a la última y yo le digo una opinión. Así la hacemos completa, porque otra gilada más que finalmente, punto 10. Me encanta porque le gusta la discusión política más que el dulce de leche, este grupo. Sí. Apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. ¿Quién puede decir que no a esto? Ahora, ¿cómo se hace? Te llevas bien con Brasil, a quien le vendemos la manufactura, nuestras pequeñas y medianas empresas, donde el mercado más importante es Brasil. ¿Te peleas con Brasil o tenés una alianza estratégica con Brasil para vender lo que producimos? Pero solamente es un ejemplo, ¿eh? Nada más. ¿Qué pasa con China? Pero, perdón, a ver, esto también invita a una discusión. Déjeme una cuestión. Yo entiendo que le votaron, se juntaron los senadores con los gobernadores y con los diputados y le dijeron, che, esto lo tenemos que sacar, esto nos conviene, esto nos conviene. Eso yo lo entiendo todo y hasta lo perdono. Ahora, hacer una especie de misa de gallo a las 12 de la noche para firmar algo que no se entiende de qué va, en un momento pésimo, con alguien que no te dice qué va a hacer y que puede salir con leyes de cualquier tipo. Yo no entiendo realmente esto. Cristina ha tenido actos en otras etapas, así medias como fundacionales, y toda la oposición no se iba a regalar ahí y decir yo te levanto la mano por cualquier cosa. Acá están yendo a un lugar a ciegas, por lo menos. A ver, la primera demostración de caída de la imagen de Milei estuvo en el acto de Córdoba, donde no había gente. Ahora lo van a hacer en la casa de Tucumán, no digo la casita de Tucumán, porque tengo amigos tucumanos que les da, sabe por dónde, ¿no? Que digan la casita de Tucumán les da mucho veneno. Pero la casa es chica. Entonces usted con un poco de gente, ahí no se va a ver cuánta gente hay y no hay. Y la hora... Los patios son grandes, los patios internos son grandes. No, afuera, digo. Tampoco está en un lugar que pueda haber una cosa masiva. Tampoco creo que le importe. Sí, digo, y el horario da bárbaro para decir que era una... estábamos esperando algo, no sé qué. Es histórica la vigilia. Claro. El 9 de julio es histórica la vigilia. Déjame hacer una mirada del otro lado. Sí, a ver, rápido. Posiblemente ser algo bien genérico, bien abstracto, hace que lo puedan firmar. Porque si vos te ponías a decir este tipo de apertura, este tipo de reforma, este tipo de educación, ahí sí, por eso está bien, es pero sintomático lo de. Pero si llega a mandar una como le mandó a Caputo, estamos con el mejor ministro de no sé qué, como hizo en Córdoba, se la tienen que fumar. Es verdad, pero ¿qué te aporta políticamente una cosa así? Porque políticamente es el mostrar que va a haber... Él sí, pero los gobernadores... 17 gobernadores en esa situación que van a estar acompañando, firmando ahí, y la foto que le va a gustar. Después, y esto también es una cuestión adicional, hay que ver si esa foto al día siguiente significa algo. Claro. Que es la otra cuestión. Yo puedo juntar a un montón de gente que está conmigo y no necesariamente eso da las señales de... Yo pienso... Se dan vuelta, al día siguiente se lo llevan al Fondo Monetario, mirá, están todos de acuerdo. Y van a leer los 10 puntos y les van a decir, no, lo que dice cero, no, mirá, esto la verdad es de primaria. Es que, no hay perdón, mucho para consenso. mí no, o sea, son genéricos hasta un punto estos distintas cuestiones que se plantean Son genéricos a propósito. Sí, no, pero son genéricos y no son genéricos por las cosas que acabamos de mostrar, porque son temas que ya están dichos, que están sincerados por el propio gobierno. Uno, acabamos de decir, está dentro de la ley. Bueno, pero son gente vaga, porque si vos tenés polela, por ejemplo... No son gente vaga, vos lees la Constitución trampa Nacional, ¿no? Y el inicio de la Constitución Nacional, uno puede decir, bueno, che,
aún el que no está, que discute con otro, dice que bien escrito que está esto lo compartimos, es como el himno, qué sé yo, algo tiene. Esto no tiene nada, esto parece escrito por un tipo. Les pido, guardemos ganas de discutir y debatir todo esto porque tenemos varios días por delante y un partido de la selección. Sí. Así que guardemos ganas de discutir todo esto. Digo, quisimos hacer un esfuerzo de repasar estos 10 puntos para que no se tomen a la ligera, porque dice, como dice Irina, sostienen un montón de cosas, un montón de situaciones. Y en el fondo, la intención, como les explicaba Pablo Ibáñez, de mostrar cohesión. Vamos a repasar un tramo de la charla de Pedro Rosenblatt con Cristina Fernández de Kirchner, uno en particular, porque si acá se está gestando la posibilidad de que la política refrende esto, del otro lado hay quien dice, che, más allá de todas estas cuestiones, tenemos que discutir algo muy puntual que tiene que ver con la deuda y con los dólares. Le hace una pregunta a Cristina Fernández de Kirchner al corazón, al nervio más sensible del momento de la política económica de Javier Milei. Y dice otra cosa más, Cristina Fernández de Kirchner, pensando en la foto del próximo lunes por la noche, martes 9 de julio, que con el peronismo no alcanza, que el peronismo no puede discutir solo. Escuchamos nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner y se suma a la charla y al debate Hugo Aime. Dale. No puede ser que el peronismo discuta solo. Si no, parece una cosa... Estamos locos, estamos discutiendo entre nosotros. Me parece que tenemos que discutirlos con alguien más. Y a mí me parece que con alguien más tenemos que discutir, por ejemplo, qué hacemos con la deuda. Brasil también tuvo una inflación altísima del 3000% e Israel también y pudieron superarlo. Pero para eso tenés que tener acuerdos básicos, no bases. Bueno, ahí hay una pregunta, sobre a quién se está refiriendo Cristina, a quién le está hablando. Está observando Cristina la polarización Macri-Milei y empieza a leer a un sector del radicalismo, preguntas que nos vamos a hacer seguramente en los próximos tiempos. Se suma Hugo Aime a la conversación. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, gracias. Gracias por estar. No, por favor. ¿Qué números le están llegando a Javier Milei respecto a su relación con la sociedad? No te estoy preguntando a ver qué es lo que le llega al escritorio. Pero vos, además de trabajar tu propio trabajo, siempre tenés una suerte de mirada respecto de una suerte de promedio de todo lo que se está haciendo. ¿Cambió algo? ¿En qué momento está esa relación? Yo creo que todas las encuestas dan lo mismo, con algún nivel de diferencia numérica. Una sociedad absolutamente polarizada. Unos dirán tiene 53 de aprobación, otros decimos tiene 46, 47. Es lo mismo. Pero la sociedad está polarizada, digamos. El que votó a Milei sigue apostando a la expectativa de que las cosas mejoren. El que no votó y otro poquito, digamos, que se le fue a Milei, está diciendo, esto no me gusta. Y eso es lo que venís teniendo, te diría, los últimos 3 o 4 meses. Yo no veo que haya cambiado mucho. Está totalmente estable. Ahora, eso está estable, pero los motivos de ese apoyo o los motivos de ese rechazo o las claves de la relación de Milei con la sociedad fueron cambiando. Por ejemplo, dejó efectivamente de ser la inflación la primera preocupación, empieza a aparecer la idea de desempleo o no. Yo veo todo. O sea, yo creo que está la inflación. A ver, sería así. Yo te pregunto, che, ¿cuáles son los principales problemas del país? Y vas a decir, la inflación, la pobreza, la desocupación. Bueno, esos son los 3 principales problemas, con un crecimiento importante del tema pobreza, un crecimiento importante del tema empleo. Y si yo te pregunto, pero a vos, ¿qué te preocupa más? El 75%, en una pregunta que yo te hago 2 preguntas, me vas a decir inflación y desempleo. Y tengo un 29% que me dice desempleo. Fíjate que desempleo, si tomo las cifras del INDEC entre ocupados y subocupados, más o menos estoy en ese nivel. O sea, te diría, no es cierto que la inflación desapareció como preocupación, porque la gente no... Si lo venís midiendo específicamente, yo vengo repasando porque tomé trabajos de 2 colegas tuyos, Escolar y Nehamsky, que también aparece entre los que aprueban a Milei o los que votaron a Milei, aparece muy presente la idea de corrupción, entendida la corrupción como una herencia, digamos, como un fenómeno
de que el pasado también está marcando este presente en los hechos de corrupción de los 20 años del pasado. Bueno, es que el tema corrupción que está entonces es otra polarización. Porque cuando pregunta, ¿a usted qué le preocupa? Vuelvo, ¿no? Me preocupa la desocupación y la pobreza. ¿Y a usted qué le preocupa? La inflación y la corrupción. ¿Quién contesta corrupción? El que votó a Milei. Claro. Ahora, o sea, por eso hay una polarización. El que votó a Milei tiene expectativa y le va a echar toda la culpa de lo que está padeciendo no a Milei, sino al gobierno anterior. Y por eso le dan más de un año de tiempo. Dicen, pero, te Hugo, espero. Eso, el tiempo. No sé si lo tienen medido, sí, pero digo, el que tiene expectativas, las expectativas son ad eternum porque en realidad la bronca o el enojo con la mirada, si querés, ideológica anterior es superior a que me echen del laburo, o en realidad, bueno, 6 meses sí, 9 tal vez, un año sí, pero en enero del año próximo, si la cosa no cambia, se acaba el apoyo. Te diría, hay un 20%, 23%, parte del núcleo duro que te dice lo que sea necesario. 20. El resto te da un año de tiempo. Ahora, estamos hablando de tiempos planteados en la encuesta a 6 meses de asumir el gobierno. Claro. Entonces hay que verlo. Mi hipótesis es que te lo vamos a ver. Vos lo que decís es, el que te dice hoy un año, por ahí dentro de 2 meses no te dice. Claro, hasta eso. fin de año, ahora, te dice menos. También es cierto que en un momento determinado la angustia parecía ser mayor, me parece por mayo, por ahí, y entonces habían acortado los tiempos de espera y luego volvieron a alargarse. Hay que pensar que el que votó a Milei tiene hoy la percepción de que hay menos inflación, el menor indicador de inflación lo tuvo en junio, y le votaron las leyes. Entonces le aumenta la expectativa de que las cosas vayan bien. Ajá. El que no votó a Milei le aumenta las expectativas y dice, che, esto no me gusta nada. Sí, en parte sí, pero también se ha movido el dólar y vos dijiste justamente que en mayo hubo un momento de la angustia y se vuelve a mover y digamos, yo creo que el campo esencialmente votó a Milei y no le está liquidando y está diciendo, a ver, cuando Bausili dice, bueno, es lógico que de acá a fin de año quizá perdamos 3.000 millones de dólares porque es un momento que empieza a bajar la liquidación del campo. Es mentira. El campo bajó la liquidación porque compró silo bolsa porque no está dispuesto a vender este dólar. Entonces la discusión del dólar, que es la discusión que ese viernes parecía que se iba a dar y que no se dio, no digo que devalúen, pero sí que pueden hacer algo especial para que el campo liquide. Eso está latente y no se va a ir. Y es gente del sector, digamos, son factores de poder de lo que a él lo apoyan, digamos, ¿no? Es gente que lo... Bueno, pero por eso, me parece que hay que entender, yo quiero insistir con un concepto, ¿no? Que es la polarización. Ahora, ¿tiene el 57%, 56% que lo votó a Milei, el 100% lo apoya en todo? No. Hay un 30 o 25 que lo apoya duramente, o sea, que dice lo banco, y el resto son adherentes críticos. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Ahora, ese universo, digamos, ¿cuánto impacta el hecho de que haya o no haya enfrente la construcción de un espacio que resulte atractivo o en general la gente no está todavía ni siquiera en clave de mirar quién es opositor, cómo juega la oposición, qué hay enfrente? Bueno, yo te diría que en el votante de Milei, el tuit de Mauricio hoy puede llamar la atención. A ver, ¿cómo analizas eso? Claro, porque Milei, Macri está diciendo, escúchame, está todo bien, pero ¿sabés qué? Cumplí con la ley. Entonces, hay un electorado que es del PRO, que lo votó a Milei. Pero Milei no le está hablando mejor que el PRO a ese electorado. Sí, pero ese electorado es institucionalista, en general es de gente más adulta. El de Milei es mucho más joven, digamos, es más de segmentos medio altos. Milei tiene abajo también. Interesante, es decir, Macri tiene la capacidad de invitar a una escucha distinta al gobierno del votante de Milei. Ahora, también es cierto que el que te dice, porque los diálogos inclusive en los focus, no sé, ¿cómo ven las cosas? Y tenemos la expectativa, esperemos que vaya bien, no está yendo todo bien, pero ¿sabes qué pasa? Lo anterior era peor. Claro. Entonces, mientras no
aparezca que lo anterior era peor y aparezca una alternativa, ese electorado no tiene dónde ir. ¿A qué otro lado va a ir? Ahora, esta idea de lo anterior era peor, ¿en qué está basada? Mirá, se basa en bastantes cosas. A ver. Por ejemplo, se basa en un cansancio de hablar de un Estado presente que no estaba presente, ¿no? En una educación que no terminaba de funcionar, en una salud que no terminaba de funcionar, en ver que... Pero eso no está mejorando, está empeorando. No, pero está empeorando, pero bueno, pero como le echan la culpa al gobierno anterior. Claro, Hugo está diciendo que aún lo que anda peor sigue siendo culpa del anterior. Claro, esta es la clave. Está bien, pero si vos vas ahora y ya no tenés ni el comedor pero para vos me comer, lo querés explicar a mí, Fer, y yo te voy a decir, puede ser que tenga razón. Le estamos preguntando a Hugo qué es lo que está persiguiendo la gente. Yo creo que hay alguna parte de esta atención del Estado que está teniendo un deterioro mayor, que se empieza a notar. Sí que se nota, pero se le sigue echando la culpa al anterior. A ver, Hugo, dale. Yo creo, hay como realidades diferentes. Si vos tomás AMBA, o sea, capital y conurbano, la evaluación de Milei tendrá 39 puntos, tiene 38 puntos de aprobación y tiene 58 de desaprobación. Ese es el clima capital y conurbano. No es lo que pasa en el interior y, discúlpame, no va a pasar en la casa histórica, como nos llaman los tucumanos. ¿Por qué? Porque en el interior hay una expectativa mucho más importante que en esta zona. Entonces vos tenés un país donde el 30-32% que pesa electoralmente, AMBA, le baja el pulgar. Los sectores pobres también le tienen bajado el pulgar, pero los sectores medio bajos, que son donde ha tenido más apoyo Milei, porque son sectores independientes, que no están en relación de dependencia, que se la bancan por ellos, tienden a tener más expectativa. Acuérdense todas las historias de los chicos que decían, che, no me embromen con las leyes, que déjenme trabajar del modo que yo quiero trabajar. Entonces la oposición tiene que entender que la sociedad argentina y el mundo están cambiando y las demandas son diferentes. Así como yo digo, nadie votó el no Estado, ¿no? Lo que dice Milei, que ese es mi punto de vista, va a ser el problema de Milei, él dice yo soy el no Estado, lo vengo a destruir. No, el votante de Milei y el votante de Massa, los dos quieren un Estado activo. Uno más protectivo, el que votó Massa, uno más eficiente. Claro. El que votó a Milei. Pero el que votó a Massa también quiere un Estado eficiente, un Estado que funcione. Y si el peronismo no entiende eso, que es la gran crítica que le han hecho a sus propios votantes y en los sectores populares, mira, vos pusiste una parte de Cristina, porque hay que poner otra parte de Cristina. ¿Cuál? Que cuando Cristina lea Perón, y entonces dice, cada hombre debe producir, debe comer en función de lo que produce, mínimo. Y Cristina dijo, che, si nos hubiéramos dado cuenta de esto antes... Está tomando un discurso productivista que no suele ser parte del discurso habitual. Porque la gente se cansó del tema de los planes y del tema de los movimientos sociales. Con ellos está en crisis en la sociedad. Entonces, si no se entiende eso, va a ser muy difícil que la oposición pueda... plantearse como alternativa. Sí, ahí hay dos preguntas, o dos caminos posibles. Sí. O efectivamente le hace caso a ese cambio de mirada y elimina los planes y se ve cómo se resuelve, o trata de recuperar el sentido del Estado protegiendo el sector más vulnerable. No tengo esa respuesta. Sí, lo que pasa es, yo te diría, hay consenso en... Un sector de la sociedad dice, escúchame, ¿por qué era la historia donde yo iba a trabajar y el que recibía planes se quedaba en la casa y no quería trabajar? Eso, que yo no digo que sea el 100%, pero está metido... Hay que entender que ese sentido está con mucho peso en la porque mesa. Cuando nosotros veníamos y decíamos... hace un año, che, ojo que está lo de Milei, que lo veíamos, también contábamos este discurso. Claro. No es nuevo este discurso en la sociedad argentina. Y te digo más, en la campaña electoral, mucha gente que votaba al peronismo le daba vergüenza el plan Platita, porque no le gustaba, es decir, porque se sentía como, che, me están diciendo que yo reparto plata por voto. Entonces, el peronismo, para plantarse enfrente, mi punto de vista, tiene que rediscutir internamente. Yo no digo que discuta en un congreso en la televisión.
Entonces, cuando vos me decís, che, no hay nadie, no hay nadie enfrente hoy para la gente. No, y perdón, y si llega a haber una crisis muy grave, muy rápido, es muy probable que aparezca el que se vayan todos, no que aparezca alguien como... Bueno, es probable... La gente está muy cansada del otro y no van a dar los tiempos. Los tiempos no los maneja uno, los tiempos se dan como se dan. Yo no estoy diciendo que el otro... Lo que digo es que probablemente digan, che, esto tampoco anda, ¿por qué no se van todos? Bueno, de hecho hay una discusión dentro de la oposición sobre la lectura de los tiempos para una u otra cosa. Hugo, la última es una pregunta horrible, poco académica, no sé si nos conduce a algo, pero la verdad que tengo ganas de hacértela. Si la elección fuera hoy, ¿vuelve a ganar Milei? Yo creo que sí. Creo, dije, no estoy seguro. No, hoy yo creo que sí, porque ¿quién estaría enfrente? Esa es la pregunta. No es solo la existencia de Milei. Claro, es quién está enfrente. Sino qué es lo que pasa del otro lado. O sea, precisás el enfrente. Como decía Cristina, bueno, ¿con quién dialoga el peronismo para discutir? Claro. Y tiene que encontrar esos interlocutores y abrirse. La oposición en general tiene que abrirse. Gracias por sumarte a la charla, tenernos paciencia y además no, les tengo paciencia. Contarnos de las herramientas. Bueno, y pasó finalmente el acto de mayo, ese que recién analizamos en cada uno de sus puntos que Javier Milei probablemente discutió consigo mismo y logró imponerle a 18 gobernadores que estuvieron ahí casi como representando a la casta rendida a los pies del presidente de la Nación con esta foto de familia. Vamos a repasar el día posterior, o lo que dejó efectivamente el pacto de mayo, en algunas fotos, en 4 fotografías. La más emblemática probablemente sea esta, ¿no? Como les decíamos, estos son los rostros, son los gobernadores que efectivamente accedieron a firmar un pacto con cosas que probablemente, como recién veíamos, de tan generalista, no conocía la letra chica, que después Milei se las contó la letra chica. En un discurso muy, pero muy extenso, ahora nos vamos a referir a eso, pero un discurso donde fue explicando qué quería decir cada cosa. Es probable que algún gobernador haya dicho, che, esto es lo que acabamos de firmar. Bueno, después vemos. O eventualmente no les importaba, porque sabían que era un acto en el que Milei, quizá con un tono muy autocelebratorio, estaba queriendo hacer parecer o semejar a una suerte de refundación del proyecto nacional. Pero bueno, estos son los rostros de los gobernadores, con el presidente Javier Milei en el centro. Se tuvo que hacer una segunda toma, vieron en la transmisión por cadena nacional, se había puesto la escena, pero quedaba muy tapado el presidente, pidieron que se corran un poquito, así aparecía de cuerpo entero, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que si me preguntan es la que más rompió el dress code, ¿no? El código de vestimenta, porque clavó ni más ni menos que un rojo en medio de trajes oscuros. Se habló mucho del gris de Puyaro y del poncho de Sáenz, que va a ser protagonista en la próxima foto. Vos sabés, Pablo, yo estaba por preguntarte de qué provincia era gobernadora esa mujer que estaba en la foto de los gobernadores. No, claro, es la única. Preguntarte eso. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, pero bueno, de alguna manera es un gobierno... ¿Y es más que un jefe de gabinete, un secretario general de presidencia? A ver, vos tenés más experiencia, Martín, pero me parece que cada gabinete, cada conformación de gobierno tiene... Claro, hacete cargo, muy bien. Sí. Cada conformación de gobierno tiene sus distintos pesos, ¿no? Sí. Es cierto que es un poco arbitraria la foto. Lo que me llama la atención, habitualmente cuando se hace una foto de este tipo se piensa, sobre todo en las estaturas de las personas, para que la foto salga bien. Me llama la atención, por ejemplo, Sáenz está tapado directamente porque es más bien petizo respecto de algunos que están en la primera fila. Me llama la atención que no hayan pensado, por ejemplo, en esa cuestión. Esto es bastante habitual, deben de tener... los de atrás entiendo que están, sobre una tarima, ¿no? Sí, está en una tarima como para que más o menos se haga... Bueno, hay experiencia institucional en la foto de familia. Bueno, de hecho, los que quedaron atrás, fíjense, Sanz, el gobernador de Salta, quedó bastante tapado. Es protagonista de la siguiente foto. Insisto, 4 fotos que nos pintan un poco el día después del pacto de mayo. Vean esta en particular. Esto llamó bastante la atención. Tratemos de hablar en voz baja. Si quieren, bajamos un poquito la luz. Es muy interesante esta foto porque más allá de que dé para risa, dice algunas cosas de lo que ayer ocurrió. Primero, un acto convocado, fue muy comentado, un acto convocado sobre el filo de la medianoche. Gobernadores que no están todo el día durmiendo la siesta o descansando, están en mucha actividad.
sus días comienzan muy temprano, es probable que hayan llegado así de cansados. Pero esto dice otra cosa, dice lo que mencionábamos recién, que el discurso de Milei fue muy extenso. Milei entendió que tenía que ir uno por uno en el repaso de cada uno de los puntos, agregando la letra chica que no estaba en los 10 puntos generales que se habían conocido como la invitación. Bueno, y verdaderamente fueron momentos muy, muy extensos. Sáenz estaba dormido. No sé si se nota bien por el color, por la toma, si se puede achicar quizá un poquito más, pero está recostado sobre el poncho, en una noche muy fría. Sí, claro. Evidentemente, si había que elegir un hombro, lo sabremos en viaje en transporte público, porque es una escena ya de transporte público, es un sueño profundo, ¿no? El del gobernador Sáenz. Rolando Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, más que descansando, parece estar observando su celular. También, yo no digo que no prestando atención a lo que decía Javier Milei, pero también dando cuenta que acá había algo que por lo menos no estaba del todo previsto para los asistentes. Probablemente observando su celular por debajo. Y aquí aparece este es Poggi. Este es Poggi. No sé si se puede checar la imagen, un cachito, pero Poggi estaba con una mirada más como pensando cuál era su agenda del próximo rato. Digamos, ¿no? Ahí está. Esa es una mirada en el horizonte, probablemente imaginando escenarios distintos. Estaba preguntando si jugaba Di María. Digo, ¿jugará Di María mañana? Esa o no puede lo ser pondrán? una pregunta, puede ser una pregunta de su provincia de San Luis, pero tiene más pinta de un panorama de la selección frente a Canadá. Bueno, y por allí detrás estaba Zamora, una presencia que estuvo en duda, pero que también está en nota. Es decir, ¿qué es lo que dice esta foto? Para mí no da para reírse respecto de un cansancio probable de un gobernador a las 12 y pico de la noche, ya era bastante entrada la madrugada, sino de, bueno, un Javier Milei que decidió dar un discurso realmente extenso. Es decir, insisto, en su acto que tuvo a muchas luces un tono autocelebratorio, tratando de empardar la escena con una refundación de un proyecto de país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un discurso bastante complejo para ser leído a buenas a primeras, con palabras bastante difíciles de pronunciar. Quiero que inviolabilidad de la propiedad privada se lo pusieron como 4 o 5 veces al presidente, y me parece que esta foto narraba eso. Vamos a ver otra foto. Respecto del afuera, ¿qué era lo que estaba pasando frente a Javier Milei? Bueno, esto es una foto que en principio no dice nada, pero también dice varias cosas. ¿Quiénes están ausentes acá? Bueno, acá están ausentes todos los gobernadores, las autoridades del Congreso y la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei. ¿Dónde estaban? Se estaban dirigiendo, estaban armando la escena dentro del salón de la Jura de la Independencia, en la Casa Histórica. Se estaba preparando esa doble fila que ayer se vio y cada uno de los gobernadores pasaba a firmar. Pero claro, como eso no estaba listo, esta imagen estuvo bastante en cadena nacional. Con una particularidad, gran protagonismo de los dos granaderos, digamos, ¿no? Gran protagonismo. Nos imaginamos varias escenas. Pero ¿qué encontramos acá? Acá hay una particularidad que es un dato político de la jornada y muy importante. En ese círculo que ven allí, acá, hay alguien. Este alguien es Mauricio Macri. De los 2 expresidentes que aceptaron la invitación. Ahí lo estamos marcando porque está un poco oscura la imagen. Es decir, la propia dinámica de la transmisión no se detuvo mucho en Mauricio Macri. No hubo muchos primeros planos de Mauricio Macri en esa escena. Estaba al lado de Adolfo Rodríguez Sá. Le ganó Sandra Petovelo a Mauricio Macri, por ejemplo. Por mucho. Sí. Y Patricia Bullrich también. Y varios otros ministros le ganaron al único presidente electo por el voto popular que asistió al Pacto de Mayo. Es más, en algún momento se dijo, lo llamó francos a Mauricio Macri, que estaba en Londres, estaba en Wimbledon, viendo un torneo de tenis. Se dijo que lo había llamado Franco, probablemente lo llamó Franco, pero hubo una comunicación del propio presidente de la Nación, Javier Milei, a Mauricio Macri para decirle lo importante que era para él que efectivamente estuviera. Mauricio Macri se tomó un colectivo aéreo para ir de Wimbledon a Tucumán y después volverse. Mauricio Macri ya está de vuelta en viaje a Europa. Es decir, hizo un esfuerzo muy importante, en un gesto simbólico y político muy importante. En esto, Martín y Hernán, acompáñenme, pero venimos de una semana muy tensa
en la relación del presidente con el gobierno en la discusión interna del PRO sobre si alianza o fusión. Bueno, Mauricio Macri se fue muy enojado. Sí, dos preguntas me surgen, Pablo. Primero, ¿quién pagó el colectivo aéreo? No tengo esa información. Yo tampoco la tengo. No creo que Mauricio Macri... La segunda es... FIFA tenga problemas eventualmente para... No creo Fundación FIFA no debería. La segunda, sí. Pablo, ¿qué esperaba Macri del acto? Me gustaría, claro, porque digo, está ahí sentado. Si vos te fijas, están todas las sillas de enfrente, que son las sillas de los gobernadores, vacías, porque los gobernadores no están ahí. Sí. Es decir, quizás quería estar, ansiaba estar, esperaba estar... Firmando. Claro, tal vez firmando en la comitiva, digamos, más chica, que me parece que no fue partícipe, y la verdad que llama poderosamente la atención porque se había dicho que no iba, lo llamaron, hizo todo este entuerto que vos mencionabas para poder estar, y medio que yo lo veo ahí, digo, no le hicieron ningún gesto de cariño como se suele hacer cuando vos querés que esté alguna referencia política en una actividad de este tipo. El mensaje es, vos no te alineaste con nosotros como Patricia Bullrich, con la ruptura del PRO, ahora te las arreglas solo. Me parece que el mensaje es, si vos calculabas, mejor dicho, si tu cálculo era el cálculo futuro, bueno, para nosotros Milei, digo, para nosotros gobierno, el cálculo empieza hoy, no empieza el año que viene cuando hay legislativas, empezó ya. Bueno, puede ser. Si ese es el cálculo, a mí me parece que es un cálculo que Mauricio Macri está en todo su derecho de considerar injusto. Porque aún con todas las diferencias, allí estuvo, le ratifica el rumbo. Es cierto, la gran crítica a Mauricio Macri al gobierno de Javier Milei es, primero, la gestión, y segundo, muy vinculado al tema de la gestión, que no se atendieron las sugerencias y los consejos de Mauricio Macri sobre quiénes podían mejorar o hacer funcionar mejor la gestión del Estado. Algunos nombres propios, mayor incidencia en ese sentido. Ahora, el gesto de Mauricio Macri es muy importante. Sí. Si no fuera por el PRO y por el gesto político de Mauricio Macri, habría que ver si Milei llegaba a esos puntos de diferencia que tenía con Massa. Probablemente sí, pero no importa, el gesto estuvo. Ahora, ¿puede ser que Mauricio Macri haya ido por alguna otra razón que no sea el llamado? Estoy pensando en voz alta, digo, si todos los gobernadores del PRO estaban sentados ahí y Macri se quedaba en Wimbledon, ¿no era ciertamente una desautorización en el clave política? Porque quizás la motivación por la que se cruzó el mundo era más bien para no dejar la silla vacía por si acaso. Estoy pensando alternativas, ¿no? Está bien, en todo caso, para no dejar sola a la propia tropa, ¿no? Claro. A la que jugó con el propio Macri en estos días de conflicto con Patricia Bullrich. El dato, Martín Hernán, esto no es intuición, esto no es análisis ni suposición, es un dato concreto que Mauricio Macri se fue muy enojado por el trato que le dispensaron en el acto, por el no protagonismo en la transmisión oficial, esas cosas son meticulosamente preparadas, y por el modo en que se lo recibió por parte de toda la gente de protocolo del propio gobierno. Si esto tendrá alguna consecuencia, no lo sabemos. Si esto sugiere, digamos, en el vínculo Milei-Macri algo más que lo que ya está pasando, no lo sabemos. Pero la verdad es que Mauricio Macri se fue muy, pero muy enojado, por lo que se ve, que eventualmente es lo que importa, porque Mauricio Macri también está pensando, ¿cuál es el mensaje que da Milei respecto de la valoración que él siempre dice en lo que mostró? Y bueno, ahí me parece que tiene razones. Vamos a escuchar a Javier Milei, que dijo durante toda la introducción a su discurso y antes del detalle de cada uno de los puntos, dijo: la grandeza de quienes están acá por entender que no tiene que haber agresiones, que tiene que haber una mirada, aunque sean distintas miradas del país, tiene que haber una reunión, bajar los decibeles. Bueno, le duró un rato nada más, porque después Milei habló de los que no estaban presentes ayer en la firma del Pacto de Mayo que Javier Milei preparó, discutió con él mismo y luego le hizo firmar a 18 gobernadores. Hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para sucumbir a este acta fundamental. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y lamentablemente, en muchos casos, por obstinación en no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. No es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes han intentado e intentan cotidianamente boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase.
Ellos son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente. Y saben, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que el conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor. Bueno, toda una definición de Javier Milei que no sorprende, pero en la invitación que hace a quienes piensan distinto y la grandeza de quienes están allí, eventualmente continúa con esa diferenciación respecto de quienes me siguen y me acompañan, aunque no se fusionen, son personas de bien. Quienes piensan distinto el país en realidad o son chorros o no la ven, bueno, y toda la cantidad de cosas que acabamos de escuchar. De alguna manera es el clima en el que Javier Milei ofrece un pacto, insisto, con ánimos de refundar la patria, pero muy distinto a todos los pactos que verdaderamente la fundaron, ¿no? El acto por la independencia, la declaración de independencia, se da después de una enorme cantidad de pactos. Hay un mensaje en redes sociales de Andrés Gil Domínguez muy interesante sobre esto. Pactos preexistentes que después terminan eventualmente incluso en 1853 con la Constitución, pero también para esa independencia se tuvieron que dar una enorme cantidad de puestas en común, cosa que no hay en esta escena. Sí, Martín. Hay también hay dos pactos que Javier Milei desconoció en el discurso de anoche. ¿Cuáles? Uno es la propia Constitución, la Constitución del 94, si es un pacto, porque es un pacto constitucional. En realidad, el jefe de gabinete es el único puesto que figura en la Constitución. Vos me dijiste, hacete cargo de lo que dijiste Karina Milei, me hago cargo. La Secretaría General no figura en la Constitución. El jefe de gabinete sí. E incluso no pasó nunca, pero hasta puede ser removido por mayoría del Congreso. Reforma del 94. Y la otra cosa, el tramo más largo de Javier Milei anoche, me parece, por lo menos es lo que a mí me pareció, fue sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Palabra que dijo muchísimas veces, 17, 18, 25. Vos metiste una de una bien. El presidente le costó. Y algunas veces la dijo bien, la pronunció bien. Bien. El tema es que la propiedad privada no es inviolable según las normas argentinas e internacionales. Porque justamente la Argentina ratifica en el 84 el Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 21, lo estaba repasando anoche mismo. Artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica dice cuándo la propiedad no es inviolable, que es sujeto a... tiene razones sociales, puede haber expropiación justificada, o sea que no hay inviolabilidad absoluta. Y por la Constitución del 94, todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen automáticamente rango constitucional. Vamos a compartir, ya que Martín lo menciona y lo subraya, Javier Milei hablando de la inviolabilidad. Mirá, eso te pasa, Caruso, por reírte del presidente. La inviolabilidad de la propiedad privada, a lo que le dedicó muchísimo tiempo el presidente. Aquí está. Para eso estamos aquí hoy, para establecer entre nosotros y junto a la sociedad un pacto de caballero en torno a estos pilares y para decir ante todos los argentinos de bien que reclamaron un cambio de rumbo con su voto que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre. Es por eso que firmamos este pacto, cuyo primer punto indica la inviolabilidad de la propiedad privada. Por eso firmamos aquí los presentes un acta de 10 conceptos inclaudicables, de los cuales el primero es un compromiso con la inviolabilidad de la propiedad privada. La propiedad privada es la primera y más básica institución de nuestra sociedad. La libertad misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la primera propiedad de todas, que es la propiedad que uno tiene sobre su propio cuerpo y voluntad. Bueno, una de nuestras productoras, Luz, hacía una referencia interesante. La inviolabilidad de nuestro propio cuerpo y su libertad. Un presidente, pañuelo celeste, que mucha libertad para el propio cuerpo de las mujeres no reconoce o no acepta. Bueno, son discusiones, contradicciones de alguien, insistimos, que bajó en 10 puntos y en cada uno de los detalles una enorme cantidad de dogmas que no discutió. Esta escena me parece, sí, para prestarle atención, más que la propia decisión del presidente. 18 gobernadores que fueron a firmar algo que eventualmente saben que no se van a poder llevar adelante o que es casi simbólico, que lo que le están dando es un respaldo, una gobernabilidad al presidente, pero que de ahí a llevar adelante, en términos concretos, en leyes concretas, eso que ayer se anunció está muy lejos, pero sin embargo ahí fueron. Un día que es un día muy importante en nuestra historia, en otro concepto de libertad, en otro concepto de independencia y sobre todo en otro concepto de revolución.
Bueno, esto dejó el Pacto de Mayo, muy interesante para seguir analizando. Va a ser interesante saber en el futuro qué rol tiene esta noche. Si será solo un grotesco o será fundante de algo que probablemente ahora no estamos viendo. Vamos a dejar para dentro de un rato otro elemento importante, esta vez en la jornada de hoy, que tiene que ver con el desfile militar que protagonizó el presidente, también con la vicepresidenta Victoria Villarroel, que ayer no estuvo en la firma del Pacto de Mayo. Tenía una gripe fuerte, ¿no? Sí, tenía una gripe y por eso efectivamente no fue. Y probablemente quería guardarse para algo que sí le importaba mucho en la foto, con un tanque arriba del presidente Javier Milei. Será dentro de un rato. Hacemos QR hasta las 11 de la noche. Ya venimos. Son muy lindos los tiempos en que en el frío del invierno y en el calor del verano eso se vuelve un comentario de ocasión. Eventualmente termina en eso, en un comentario sobre cuánto frío hace en el invierno, en el verano lo mismo, pero con el calor. Ahora, cuando se juntan situaciones extremas, eso nos pone en alerta. ¿Qué situaciones extremas nos referimos? Bueno, primero, los fríos que estamos viviendo, producto de los cambios climáticos, por lo menos eso dicen los especialistas, fríos muy intensos, heladas muy intensas y en el verano sequía o grandes calores que son muy difíciles de soportar. Cuando esos extremos se combinan con otros extremos, es decir, personas que manifiestan y confiesan que vienen a destruir el Estado y encima eso es votado por una sociedad, bueno, eso evidentemente nos pone en la alerta. ¿Por qué? Bueno, porque se vuelve muy fría la mirada del Estado sobre estos momentos, pero sobre todo es muy fría su presencia. Es muy fría, por ejemplo, también la distribución de recursos, pero aún más fría es la respuesta frente a los reclamos por esos recursos. La insistencia con la frase "no hay plata" es fría, congelada de humanidad, pero lo que nos congela la más mínima idea de futuro es que en este momento, a esta hora, en la calle, haya gente muriéndose de frío. La Argentina es un país solidario. La sociedad argentina es una sociedad solidaria. Eso, eventualmente, al final de todas las cuentas que podamos hacer, termina generando determinados calores que nos nutren, que nos hacen respirar, que nos hacen convivir con la esperanza. La sociedad argentina puede estar enojada, emocionalmente muy irritada, puede estar desahuciada, puede estar desconfiada por una enorme cantidad de promesas que no se cumplieron. Pero insisto, el hecho de pensar en el otro, un país que piensa en el otro, como es la sociedad argentina, eventualmente y al final de cuentas vence. Y le enseña a la política el camino de regreso para volver a empezar. Ojalá que este 9 de julio, que esta foto que vamos a ver dentro de un rato, esta reunión en Tucumán, nos devuelva algo de ese calor o eventualmente nos dirá qué tanto frío hace en la sociedad argentina respecto de la política para poder solucionar las cosas más urgentes, esas cosas que ocurren de manera muy inclemente frente al retiro del Estado cuando hace tanto frío. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando QR y lo hacemos de esta manera. Me parece muy importante para la Argentina poder llegar a un acuerdo con una representación tan grande y tan importante. Esto acompaña a la Argentina a poder mostrar una foto institucional que pueda traer inversiones, que pueda darle condiciones de seguridad y bueno, después depende del gobierno la gestión diaria, ¿no? ¿Qué opinan aquellos que han decidido no venir, no participar? Los gobernadores me refiero. La opinión de quién participa y quién no participa la tiene que dar cada uno. Yo le digo por qué participo yo. Yo creo que es importante y cuando leo los puntos que están sobre el acuerdo, muchos de esos puntos claramente en Córdoba los estamos adoptando y creo que esos puntos son los que nos han llevado a tener una provincia próspera. Y claramente Argentina hay muchos de esos puntos que por mucho tiempo no los hizo y nos llevó a una situación económica como la que estamos. Hace un ratito nada más, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, llegando a Tucumán, a la Tucumán de Jaldo, pero la Tucumán que se convierte en la sede del Pacto de Mayo hecho en julio, con el presidente Javier Milei, después de las 12 de la noche, dando un discurso para los presentes. ¿Qué dice Ibáñez? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿bien? Me gusta el look. Está muy bien, ¿no? Porque el dress code lo tenemos. Bien, Pacto de Mayo. ¿No?
El código vestimenta está. La invitación no llegó, pero nosotros estamos listos por si aparece en cualquier momento. No llegó. No es a los únicos que no le llegó la invitación. ¿Ah, no? Primer dato llamativo. Finalmente Javier Milei va a tener su pacto de mayo, va a tener su foto. Lo estuvo buscando mucho tiempo. Quería que sea con más volumen el 25 de mayo. Recordemos, esto fue anunciado en... 1 de marzo, mensaje a la Asamblea Legislativa. Tuvo una foto anteriormente con los gobernadores, Javier Milei, en diciembre, a poco tiempo de empezar. Ahí sí estuvieron todos los gobernadores. ¿Y por qué vale la referencia? Porque este pacto sí es una foto partida, una foto parcial por lo menos, y el pacto claramente tiene un sesgo, tiene una marca de que arranca partido. Bueno. Partido por las ausencias. Esta es la portada que elegimos para el día de hoy. Pacto de mayo, con el asterisco de que es en julio. Y hay gente que, bueno, leones, patobas, que no dejan entrar a una casa de Tucumán que está evidentemente partida por esto que nos va a contar Pablo Ibáñez, que tiene que ver con quienes sí efectivamente estarán presentes en esa foto. Si uno cuenta la cantidad de gobernadores es un número importante, pero imagino que haces referencia a otras ausencias. Sí, con los gobernadores me detengo en un detalle, Pablo. 18 gobernadores, 17 de 18 gobernadores estaban esperando en Tucumán. La primera impresión que hoy, esta foto política, parcialmente institucional, a Milei no le sirve tanto, porque el principal componente que tiene Milei, el principal factor de ruido, de sacudones, es la economía. Entonces, en algún momento la foto política le servía porque se entendía que era un presidente que llegaba con poco volumen, sin gobernadores, sin diputados, sin senadores. Pero ya demostró, y quizá la ley base fue la coronación de ese proceso, también bastante tortuoso, y tuvo su foto política. Pero hoy se está mirando otra cosa de Javier Milei. Hoy se está mirando más que la foto de gobernadores o el respaldo de los gobernadores, qué pasa con el dólar y qué pasa esencialmente con la pero ahí hay una real. pregunta, Pablo, porque el componente político, eventualmente la gobernabilidad, también tiene un correlato en qué es lo que pasa con la economía. Es más, es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Mostrá que tenés apoyo político para llevar adelante este plan. Claro, por eso fue determinante. Y se puede mirar de los dos lados del mostrador la ley bases. La ley bases, el gobierno logra lo que quería y muchos actores del otro lado, no necesariamente los que están más enfrentados en una posición antagónica, incluso los amigables que dicen, bueno, ahora ya tenés la herramienta, ahora empezá a administrar y empezá a dar respuestas. En esta gestualidad me parece que hay algunos puntos para mirar. Uno es Mauricio Macri. Mauricio Macri se tomó un avión. El sábado estaba en Wimbledon mirando tenis. Se tomó un vuelo hasta Madrid, se vino a la Argentina, llegó hoy a la mañana y mañana al mediodía pega la vuelta de nuevo rumbo a Europa donde está su familia. O sea, se tomó un bondi medio largo, pero se tomó un bondi para venir a este acto de Javier Milei y se vuelve. Toda una gestualidad política, toda una gestualidad política. ¿Por qué para entender esa gestualidad política? Porque quizá con el tiempo podamos mirar el Pacto de Mayo como un momento donde empezó a cristalizarse la división política en la Argentina. Digamos, los que están claramente enfrente de Javier Milei, que son los gobernadores que decidieron no ir porque entienden que no tienen nada para compartir, que no coinciden o que pueden coincidir conceptualmente con las medidas o con los enunciados del Pacto de Mayo, pero entienden que firmar algo que está sostenido por las leyes o por la Constitución no tiene sentido. Y sobre todo, dentro de un rato vamos a hablar con un gobernador que no fue, creen que es una foto montada de alguna manera por Javier Milei para enviarle un mensaje, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, como nos dijo en su momento Sergio Siloto, acá el gobernador de La Pampa, en QR. Ahora, Macri hace esa gestualidad. Se viaja bienestar luego de la tensión con el PRO, diciendo: yo formo parte de este ecosistema. Yo soy un socio. Puedo tener tensiones, puedo tener diferencias, pero yo soy un socio de Javier Milei y hago el esfuerzo para mandar ese mensaje. El enojo de Macri con Milei no tiene que ver con lo ideológico o con el sentido de las reformas del gobierno de Javier Milei, ni políticas ni económicas. Tiene que ver con un enojo en la gestión o que no se le dio parte como él quería de la gestión cotidiana. Pero ¿qué otra? A ver, en términos de las presencias son bastante conocidas, digamos, ¿no? Los 10 gobernadores que eran parte de Juntos por el Cambio. Más los gobernadores provinciales casi todos.
falta un gobernador provincial que es Claudio Vidal Sí, de Santa Cruz. ¿Qué pasó con Vidal? Un gobernador que voy a hacer las dos versiones de la historia. Tiene una cuestión climática en la provincia muy delicada que dificultó la movilidad, pero que además lo obligó a estar en el territorio para estar acompañando. Pero también es cierto que la relación previa no venía del todo bien. Ya había dado señales Vidal cuando la semana pasada hicimos el raconto de los que iban a estar. Yo a Vidal lo ponía con un interrogante, porque está tomando distancia hace bastante tiempo y ha sido, por ejemplo, alguien que marcó en su momento la cancha respecto a la ley base. Por lo tanto, eso hay que detenerse por un lado. Te quiero preguntar por los bloques legislativos. Y antes de preguntarte por los bloques legislativos, hizo mucho ruido la definición de Miguel Ángel Pichetto cuando le preguntaron por qué habían, con varios diputados y diputadas de Hacemos Coalición Federal, decidido no ir a lo que va a comenzar en un ratito nada más, en la vigilia hacia el 9 de julio, allí en Tucumán. Esto decía Pichetto. Creemos que también hay necesidad de entablar con el gobierno un esquema de razonabilidad en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Esto hasta ahora no lo hemos visto, no ha existido esto, ha habido un trato muy agresivo. El último ha sido precisamente lo que ha motivado tal vez que el bloque no asista. Y el hecho de ir o no ir a Tucumán no cambia absolutamente nada. Estamos dispuestos a seguir dialogando y trabajando en función del interés del país. Que la verdad, yo sé que bueno, quiénes están, quiénes no van a estar, bueno, todo bien. Yo no tomo decisiones de tipo personal, pertenezco a un bloque, lo hemos analizado y esa ha sido la postura y la hemos hecho pública. ¿Qué pasó, Pablo, con los bloques legislativos y con los partidos políticos? ¿Cómo fue esa invitación, su aceptación o no? Un primer dato es que los partidos políticos no fueron invitados. La UCR y el PJ no recibieron formalmente una invitación como partidos políticos. De hecho, por ese motivo no asistió. Posiblemente, si lo invitaban, tampoco hubiese asistido. Pero Martín Lustó, que es presidente del Comité Nacional de la UCR, no fue ni como presidente del partido ni tampoco como senador. Estaba viendo al final si había concurrido el presidente del bloque de senadores, Vichy, pero no estaba previsto que haya senadores del radicalismo. Sí, un grupo de diputados, encabezados por Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de diputados, cordobés, un hombre con muchísima empatía con el gobierno nacional. Y después el que tuvo más volumen de presencia, que son casi los socios, es una especie de libertarismo bis, que es el PRO, que tiene que ver un poco con la línea que decidió tomar Mauricio Macri de finalmente estar presente para evitar que se tensione un poco más la relación entre la Libertad Avanza y el PRO. ¿Y qué pasó con la Corte Suprema? Enseguida vamos a hablar con un gobernador que no aceptó la invitación, que no va a ir. ¿Qué pasa con la Corte Suprema? Otro que no fue invitado, te paso por la Corte, por la diferencia, fue la CGT. En su momento el propio presidente había dicho que iban a hacer un consejo con representaciones, con todos los actores. Uno imagina, Eso se lanzaría hoy, ese consejo. Claro, pero además quiero decir, cuando vos pensás un acto que tiene que ver con el espíritu refundador, vos podés decidir en todo caso quién te parece y quién no. Pero todo forma parte del ecosistema de la política argentina, de la toma de decisiones y de la representatividad. Por eso, después lo vamos a hablar con Quintela y brevemente te lo digo, el argumento de los gobernadores es un decálogo que uno puede coincidir más o menos, pero que nunca lo coparticipó Javier Milei para decir, muchachos, nos juntamos, se junta un ministro con ahora vamos a preguntárselo. Y vemos ese punto. Vamos a preguntárselo, ahora me contás de la Corte, se lo preguntamos a Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja. Ricardo, ¿cómo le va? Pablo Caluso, Pablo Ibáñez, todo el equipo de A24 aquí en QR. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, gobernador, ¿por qué no está en Tucumán? ¿Por qué no aceptó la invitación del presidente Milei? Bueno, lo venimos sosteniendo hace tiempo. No es un acuerdo ni tampoco es un pacto, puesto que para un pacto se requiere el acuerdo de dos partes o más partes para ponernos de acuerdo, digamos, en lo que vamos a firmar. En este caso son 10 títulos que lo impuso él el 1 de marzo. Creo que cambió un par de esos artículos, de esos títulos, pero el contenido de los mismos tampoco lo conocemos como para poder tener una opinión con respecto a eso. A los títulos estamos de acuerdo todos que hay que procurar el déficit cero, todos estamos de acuerdo que hay que tener una reforma previsional que signifique un esquema distributivo más equitativo,
en este momento no está, pero digamos, los títulos nosotros los vamos a firmar y de golpe te sale con la AFJP, encima con todas las delegaciones que se le otorgaron a él, es muy probable que así sea. El tema del PBI, el 25% del PBI, ¿a costa de qué? A costa de más hambre, más miseria, mayor indigencia en la República Argentina. Digamos, del Estado nosotros sostenemos un Estado fuerte, un Estado presente en la vida de la sociedad, que intervenga en todas las situaciones difíciles de la sociedad, en todos los conflictos sociales, para tratar de resolverlo positivamente con la presencia del Estado. Ahora, Ricardo, ayúdenos entonces a leer en términos políticos las presencias y las ausencias del pacto que busca firmar el presidente Javier Milei. Porque uno podría pensar que con el deterioro que tiene la actividad económica, con las miradas que hay sobre el presidente, que uno podría decir muy rápidamente, bueno, está mitad y mitad en la sociedad, juntar 19, 18 gobernadores en una foto no es poca cosa en términos de valor político, o hay que leerlo de otra manera. Yo la verdad que no quiero juzgar, digamos, a mis pares, cada uno se debe hacer responsable de las decisiones que toma, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a estar la gran mayoría juntos para enfrentar, digamos, un modelo de país con el cual no estamos de acuerdo. Estoy seguro que por lo menos el 50-60% de esos gobernadores no está de acuerdo con este modelo de país, porque los conozco y porque hemos debatido y discutido mucho este tema. ¿Y por qué entiende, gobernador, entonces, que avanzó la ley bases? ¿Por qué esta foto? Uno puede leer que quizá fue una gestualidad para un primer envión, como una especie de concesión a un gobierno naciente, y a partir de ahora van a ser menos concesivos los gobernadores, los legisladores de bloques que no son justamente de Unión por la Patria. Los de Unión por la Patria, los 99 estuvieron juntos y votaron juntos, digamos, en el mismo sentido que votaron en la primera oportunidad. Yo lo que creo, digamos, que más temprano que tarde, digamos, van a verificar, insisto, que este camino nos lleva a un genocidio social que ya está puesto de manifiesto. La gente que ha fallecido, digamos, por razones de temperatura, del tiempo. Por otro lado, también tenemos que muchos chicos, digamos, que han avanzado muchísimo en un proceso de nutrición en la República Argentina, muchos sectores vulnerables que hoy están padeciendo esta situación con la ausencia del Estado, sin la posibilidad de tener un plato de comida caliente en sus estómagos, cosas, digamos, que esto va a ir deteriorando rápidamente esta imagen que dicen del 50% que tiene positiva. Yo creo que bajó bastante, que mucho, y la caída se va a precipitar en forma abrupta, me parece, de proseguir con esta política de ausencia del Estado Nacional. Y por otro lado también un presidente, que cuando uno vota, un presidente, un gobernador, vota, digamos, para que mejore sus calidades y sus condiciones de vida, no para que se la empeore. Y la verdad que en muy poco tiempo ya veníamos más o menos mal, no veníamos bien. Este presidente lo precipitó en forma abrupta, además con una crueldad, con un salvajismo y con una falta de humanismo, digamos, realmente alarmante. Ahora Ricardo, goza, digamos, de dejar gente cesante, goza de gente que le arruina su proyecto de vida, gente que tiene compromisos contraídos en función de sus ingresos, hoy tiene que rever, digamos, toda su política para política familiar, su presupuesto familiar, y volver un presupuesto acotadísimo que no le permite afrontar ni siquiera sus compromisos primarios. Ahora, pero Ricardo, insisto con preguntarle, perdón, en términos políticos, ¿qué significa, qué es lo que quiere mostrar el presidente Javier Milei con la foto de hoy a su criterio? Supongo que será un respaldo político importante para las medidas que va a tomar. Yo creo que, más temprano que tarde se van a dar cuenta de los compromisos. ¿Y qué pesa más en ese respaldo político? ¿Pesa más los 17, 18 gobernadores que van a estar o las ausencias, a su criterio, insisto? No, ni las ausencias ni la presencia, tal vez peso va a pesar la realidad incontrastable que va a tener el pueblo argentino de un retroceso, digamos, en su calidad de vida, que para todos los sectores. Ustedes mismos plantean, digamos, que la clase media empieza a sacar sus ahorros para poder mantener su nivel de vida. Gobernador, le pregunto, hoy se puso en funcionamiento los chachos, la cuasimoneda de la provincia. Le pregunto si no le preocupa que quizás tenga un nivel de aceptación moderado y de repente condicione, tire para abajo, por decirlo de manera sencilla,
los salarios del empleado público que recibió esa moneda? No. Todo lo contrario. Los chachos van a ser utilizados para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. No hay sustitución de pesos por bonos. Lo que hay es incremento a través de los bonos. Yo tomé la medida porque preveía que esto que está sucediendo iba a suceder. Lo preveíamos en su momento, puesto porque la actitud de él que tuvo ante los 23 gobernadores que estuvimos presentes en la única sesión, en la única reunión de la que yo formé parte, digamos, la verdad que se veía un hombre que está, digamos, emocionalmente está con una situación difícil de entender, emocionalmente está cambiante, y la verdad que también tiene una situación que yo le he visto muy poco en los presidentes, no le he visto en ningún presidente, de que nos lleva a pensar o que nos lleva a tomar una decisión. Es decir, yo escuché esta mañana a un colega tuyo que hablaba de que tuvo diferencia con todos los presidentes, pero este presidente le daba vergüenza ajena. Su comportamiento, su actitud, su actitud y su comportamiento indecoroso que tiene en el exterior y en la República Argentina. Gobernador, para cerrar, ese factor que usted menciona sobre la inestabilidad de Milei. Usted la semana pasada estuvo en Casa Rosada, hizo un acuerdo respecto a algunas obras. Quería preguntarle si esto supone que se abrió alguna instancia de diálogo en el gobierno nacional, pero además le pregunto, también haciendo referencia a los chachos, ¿tuvo alguna referencia del gobierno nacional, oposición explícita a los chachos, pidiéndole referencias, pidiéndole que no lo haga, o luego de que le dijeron que no lo iban a respaldar? Van a rescatar, bueno. Con respecto a la obra pública, yo fui convocado para firmar un convenio porque habilitaba la terminación de las obras públicas que tienen más de un 80% de avance. Eso se hizo, digamos, con las obras viales. Con las otras obras, directamente nos tiran la responsabilidad que las provincias lo podamos terminar, a pesar que tenemos los convenios y los anticipos financieros respectivamente firmados con la Nación. No obstante eso, las obras viales se van a terminar, ese es el compromiso de ellos para con nosotros, y nos condicionaron que yo podía firmar. Es cierto que hubo una invitación y le dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. No voy a ir porque no estoy de acuerdo ni con el pacto, ni estoy de acuerdo con la política implementada por este presidente. Por lo tanto, esa fue mi definición, aún firmando ese día. Ricardo, siempre muy amable con nosotros. Gracias por la charla. Un fuerte abrazo. Y los chachos, estén tranquilos que los chachos van a funcionar muy, muy bien, a pesar de que permanentemente el presidente dice que no lo va a rescatar. Nunca rescató un solo bono la Nación de la provincia de La Rioja. Gracias, gobernador. Que esté muy bien. Bien, el gobernador Ricardo Quintela. Saludo formalmente también a Irina Hauser. Estamos muy bien, muy respetuosos del código de vestimenta. ¿Llegó la invitación a vos, Irina? No, no me llegó. Bueno, por ahí Irina sabe qué pasó con la corte. Bueno, ahora le quiero preguntarle a la producción. Dice que yo vine todo de negro porque la economía da para esto. Bueno, puede ser también. Nosotros tenemos un toque blanco como tenemos alguna expectativa. Pero en este caso no. ¿A la producción le llegó la invitación? ¿A Woody le llegó la invitación? Bueno, lo vi de negro tampoco. Tampoco, la están esperando. Bueno, cuidado porque si Macri hizo Wimbledon, Tucumán, mirá si no podemos hacer Buenos Aires-Tucumán en una hora, viejo. ¿Vos decís? Yo no sé, tanto que nos preparamos. Sí, bueno, ahora vuelvo con el Pacto de Mayo. Me interesa saber qué lecturas es Irina y Pablo en términos políticos del rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la invitación al Pacto de Mayo. Pero arrancamos el programa hablando del frío. El frío no es un evento para comentar aislado. Siempre tiene que ver con qué es lo que está pasando en la calle, cuál es la presencia del Estado y qué es lo que está sintiendo la gente que menos tiene, es decir, los vulnerados del sistema. Está Gabriel Prosperi, nuestro compañero, nuestro colega allí en Plaza de Mayo, haciendo una cobertura de este momento, una noche muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, en vivo. ¿Cómo te va, Pablo? Esta imagen que te estamos dando de la entrada principal de la Catedral de Buenos Aires es una imagen de este momento, de este instante, para justamente graficar lo que es el frío en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, las personas que están pernoctando a la intemperie donde puedan. Aquí vemos a personal del gobierno de la ciudad tratando de alguna manera de convencer a estas personas para que vayan a guarecerse a los centros dispuestos por la ciudad de Buenos Aires para que puedan pasar la noche con
cobijo de alguna manera. Perdón, Gabriel, ¿eso es lo que está pasando en este momento? Tenemos 4. ¿Eso es lo que está pasando en este momento? En estos momentos. Exactamente. Esto es una imagen en vivo que les estamos dando en estos momentos. En los alrededores también hay mucha gente que está deambulando en estos momentos, tratando de guarecerse en algún lugar en el cual no pegue el viento. Tenemos 4 grados, si mal no lo digo, Pablo, en estos momentos, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional. 4 grados. Bueno, aquí, en la Plaza de Mayo, vos bien lo sabés, el viento viene del río en estos momentos. Fíjense las banderas, justamente aquí. Es mucho menor la temperatura. La sensación térmica, yo diría que está un par de grados por debajo todavía de ese registro de 4 grados, por lo tanto realmente se siente mucho el frío. Hace instantes nada más aquí, sobre estos bancos, estaba la gente de Red Solidaria, como lo hace habitualmente, dando de comer, un plato de comida caliente. Te cuento, Gabriel, que estamos compartiendo esas imágenes. Estamos compartiendo esas imágenes hoy, registrada por el equipo de A24. Que hoy también se realizó una actividad llamada el frazadazo, un frazadazo, pero eso que estamos viendo en este momento tiene que ver con la acción de Red Solidaria, ¿verdad? Exactamente. En este preciso lugar en donde estamos ahora es donde se llevó a cabo hace instantes, nada más hace minutos, esa acción de la Red Solidaria. Habitualmente reúne aquí a mucha gente, ya mucha gente que pernocta en la calle lo sabe y viene aquí a acercarse por lo menos para tener un plato caliente de comida antes de guarecerse donde pueda. Tengamos en cuenta el siguiente dato, Pablo. En las últimas horas, 4 personas han fallecido aquí en la capital de la República Argentina, víctimas justamente de la hipotermia. Aquellos que no se guarecen justamente en los centros dispuestos por el gobierno de la ciudad, eligen estar a la intemperie, tal vez porque tienen más posibilidades de tener un plato de comida, alguien que los asista, que esté caminando por allí y pueda de alguna manera también tener alguna bebida caliente, ¿no? Entonces mucha gente decide no ir a esos centros y quedarse en la calle donde habitualmente está. Pero claro, muchos de ellos no saben justamente que lo que tienen en esta noche es un frío intensísimo que va a estar por debajo del grado, es decir, va a estar en 0 grados por lo menos en esta madrugada. Eso es lo que advierte el Servicio Meteorológico Nacional. Por lo tanto, seguramente vamos a tener temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero, como hacía 13 años no se daban en la ciudad de Buenos Aires durante la madrugada que viene. Por lo tanto, realmente la gente que está en situación de calle, que trata de pernoctar donde pueda, la va a pasar muy mal esta noche. Y ya está Álvaro González, diputado nacional del PRO. Vamos a conversar con él. Tiene una capacidad de lectura política muy interesante para estos tiempos, saber qué es lo que está leyendo y eventualmente el momento, por supuesto, también del PRO, a sabiendas que Mauricio Macri va a estar presente allí en el Pacto de Mayo. Vamos a hablar del día económico antes. Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia a una de las máximas del gobierno de Javier Milei, emisión cero. Lo escuchamos y analizamos con Hernán Lecher. Decían que se había, según datos del Banco Central, emitido 100% más de base monetaria, de billetes, digamos, hablando del déficit de la emisión cero, con respecto a los 6 meses del año pasado, comparándolo, ¿no? La verdad es que no te quiero contestar porque no sé efectivamente a qué te haces referencia. Una cosa es la emisión de billetes, que tranquilamente puede ser, y otra cosa es la emisión monetaria como tal, que efectivamente eso no puede ser. Pero déjame que me empape un poco más en lo que después charlamos o escribime y para entender bien cuál es el punto de la pregunta. Bueno, allí Manuel Adorni tratando de pasar en limpio algunas definiciones importantes, tajantes del gobierno y eventualmente emisión cero, lo que quedó incluso en la conferencia de Caputo y Bausili el viernes anterior. Sí, emisión cero no hay, de hecho se emiten pesos para comprar dólares. La discusión en realidad tiene que ver con que Kachanowski, algunos otros economistas le dijeron, che, estás emitiendo. A mí me parece que hay que darle profundidad a esa discusión. Adorni la pateó a la tribuna igual. Bueno. Pero, ¿para qué usás los pesos? Es una discusión válida porque el objetivo del gobierno, si bien es emisión cero, también o prioritariamente es básicamente ordenar la hoja del Banco Central y creo que en ese sentido
esa orientación es válida. Sí, pero es un debate abierto. También me pregunto si es Manuel Adorni el que tiene que dar esa respuesta, porque son respuestas técnicas de orientación política económica. Sí, puede ser, pero es una pregunta, por el propio Adorni lo digo, ¿no? No sé si debería enroscarse en eso. Bueno, a ver, grandes novedades en los últimos días. La más importante en términos políticos económicos, aunque su área va mucho más allá de lo estrictamente económico diario, es la llegada de Federico Sturzenegger al gobierno de Javier Milei en términos formales. Había sido parte muy importante en el diseño de la ley bases, en el diseño del decreto de necesidad y urgencia número 70. El viernes hicimos un repaso de sus objetivos. Esta fue nuestra portada. El no tan joven mano de tijera, porque básicamente viene a seguir recortando funciones del Estado. Presentó la ley Hojarasca, o por lo menos habló hoy de la ley Hojarasca, sacarse encima cosas que eventualmente ya no están tanto en uso y pasar en limpio un poco esas regulaciones. Claro, porque estas tijeras ya han cortado, ya han podado parte del Estado. Si querés, de hecho repasamos el currículum en buena medida del historial de justamente Sturzenegger en la gestión pública, porque tiene una historia bastante cargada de hechos. En el 2001 fue secretario de Política Económica. Bueno, terminó mal la cosa. Acá hay varias... como un viceministro de Economía, básicamente. Viceministro de Economía, de hecho, es la secretaría más importante. No existe el viceministerio como tal, pero básicamente se considera esta secretaría, que es la que piensa, la que cranea la política económica en su conjunto. Bueno, acá hay varias postales, te decía. De hecho, Sturzenegger fue el que hizo la conferencia de prensa diciendo vamos a recortarle el 13% a los trabajadores. En general uno tiene el recuerdo de los jubilados, pero el de los trabajadores del sector público también se hizo y básicamente la encabezó Sturzenegger. Te agrego dos cosas. El megacanje y antes de eso el blindaje. El blindaje fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional básicamente para que le prestaran plata a cambio de ajuste. El megacanje básicamente fue un incremento sensible de la deuda de nuestro país porque pasaron la deuda existente a otra deuda con intereses mucho más altos. Estuvo procesado Sturzenegger por la cuestión del megacanje. En 2016 la justicia del año no es menor sobreseyó finalmente de esa causa. Bien, fue presidente del Banco Ciudad entre el 2008 y 2013, gestión Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Siguiente. Esto ya en la gestión. Vos frename, si hay algo para Macri, decir. Claro. Como, en la ciudad. Exacto, en la ciudad de Buenos Aires. Presidente del Banco Ciudad. Luego fue diputado, si no me equivoco. Diputado nacional del PRO, 2013-2015. 2 años. Y cuando ganó Mauricio Macri en el orden nacional, ¿a dónde se fue? Se fue como presidente del Banco Central los primeros casi 2 años. En realidad, hasta... ¿Vos te acordás aquella conferencia? Siempre tenemos el recuerdo, estos días lo recordábamos. 28 de diciembre de 2017. Exactamente, donde estaba Peña y demás. Y básicamente Sturzenegger muy incómodo en aquella... Porque en realidad Duhovne, Caputo y Peña le estaban corrigiendo los números que había, o las metas que había armado el propio... Sí, metas de inflación que después, en realidad la lógica de metas de inflación es una cosa que se llama framework monetario que te determina si la inflación sube o baja, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, uno tiene el recuerdo que finalmente en el 2018 la inflación llegó casi al 50%. Ahora, en el decreto que efectivamente lo nombra a Federico Sturzenegger para la transformación del Estado, hay objetivos, se plantean objetivos. Los objetivos son 27, básicamente. Se hizo un trabajo de resumen en algunos puntos que queremos compartir y a ver qué lectura tiene Hernán de estos puntos. Vamos a tomar algunos, son muchos, mencionabas vos. Vamos a tomar 5. Sí. Primero, disminuir los costos del sector privado y productivo. Como motor económico. Claro, vos decís, buenísimo, me parece bien, bajemos los costos impositivos para que se active la producción. Sí. Ahora, ¿qué pasó en el último tiempo? Mirá, te traigo un dato exclusivo. El miércoles se reúne CECIRA, el jueves, perdón, que son los gremios industriales. Sí. Se reúnen con los gobernadores, entre ellos Quintela, que recién entrevistábamos. Y este es un relevamiento, el segundo relevamiento de esa especie de central o coordinadora de sindicatos. Y mira lo que dice, el impacto que tiene el aumento de los servicios sobre los costos de producción. Queríamos bajar los costos de producción. Servicios... tarifas, básicamente. Básicamente las tarifas. Es decir, deberíamos ir a contramano si el objetivo es cumplir lo que decía Sturzenegger. Bueno, al 25% de las empresas le pega en el 80% de los costos el aumento de los servicios. ¿Se entiende el volumen?
Pará, quiero entender esto bien. Al 25% de las empresas consultadas, el impacto de las tarifas les pega en un 80% ¿en qué? Sobre el total de sus costos. En sus costos. Sí, sobre el total de sus costos, sobre el 80% de sus costos, en buena medida están influenciados por el efecto de lo que tiene que ver con las tarifas. A una de cada 4 empresas. Es decir, si aumentan las tarifas, te pega en la línea de flotación, te pega acá en el medio. El gobierno podría decir, bueno, el tema de las tarifas es un problema que incluso hasta el gobierno anterior sabía que había que resolver y quizás se está refiriendo a otros costos, ¿no? Pero bueno, sí, vos estás marcando... Y ahora si querés pasamos a uno de los otros costos. Claro. Deben ser los impuestos. Bueno, revisar el esquema tributario es otro de los objetivos de Sturzenegger. Ahora, mira, esto fue de un estudio que hicimos hace algún tiempo. El INDEC, esto la gente mucho no lo sabe, el INDEC publica un informe que se llama ENGE, que es una encuesta, en realidad un relevamiento de los balances de las grandes empresas, del panel de 500 empresas más grandes. Este es el promedio de la relación de impuestos sobre la producción sobre ventas. Valor bruto de producción es venta. Impuestos sobre ventas. ¿Está bien? Sí. Impuestos sobre ventas. Mira el promedio. ¿Para qué quiere decir esto? ¿Que el peso de los impuestos es muy bajo en relación a lo que venden? Básicamente es el 10%. Mira, acá es difícil. Acá me estás matando, confío en vos, explícamela, porque esto es lo que, esto es lo que muestra. 100 pesos que vos vendés, de impuestos pagás 10. Si yo te lo hubiese preguntado sin saber el dato, ¿cuánto creías? No, que mucho más. Bueno, porque habitualmente uno escucha que la presión fiscal es insostenible. Pero eso no depende de la actividad, del lugar del país. Sí, claro, este es el promedio. Este es el promedio de las 500 sí, puede empresas. ser que haya algunos sectores que haya que revisar. Obviamente, pero yo te diría, eso está muy bien. En realidad, no es que nosotros tenemos una presión fiscal muy alta. El tema es que probablemente está muy mal repartida. Es más, no te lo traje porque se hacía muy largo, pero si yo tomo el panel de las empresas más importantes, no ya las 500, las primeras 10, supongamos, esto se reduce a menos del 5. ¿Se entiende? Se entiende. Con lo cual... el problema es que el pobre paga mucho, o paga mucho en relación a su ingreso, y que no necesariamente la presión fiscal es muy alta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ofreciendo herramientas para analizar un poco cuál es la misión que se autoadjudica Federico Sturzenegger en el gobierno a partir de su cargo o que el gobierno le encomienda. Ofrecer herramientas para una lectura y para enriquecer el debate público. Punto 3, conjunto de políticas que resumimos en esto. Impulsar la creación de empleo privado. Sí, acá nadie podría estar en desacuerdo. Siempre la pregunta es cómo. Claro, ¿Quién va a estar en desacuerdo con esto? Lo primero que se me vino a la mente, no lo traje, pero ya lo discutimos 1000 veces, es en la ley bases, cuando me quitaste todas las multas por el empleo no registrado, ¿eso va a ayudar a esto? Pues es un poco contradictorio. Ahora, te traje otra gráfica. ¿Qué cruza esto? Esta es la presión fiscal que recién mencionábamos de toda la sociedad, no de las empresas principales de la economía argentina. Fíjate que está en 25, 20, 23 y demás. Y esto es la tasa de desocupación. Fíjate cómo se mueven. Cuando aumenta la presión fiscal, baja la desocupación. ¿Pero cómo? ¿No era al revés? En esto me estás matando. Vos decís que cuanto más era la presión fiscal... si yo te cobro más menor impuestos, hay menos trabajadores. ¿Pero qué otras cosas pasaban en este momento? Bien. La cuestión... Porque no siempre es una sola variable, me imagino. El análisis está muy bien, porque en realidad esto no es que está vinculado. Hay algo en el medio. No es que yo te cobro menos impuestos y entonces se genera más empleo, o al revés. Si yo te cobro, como se ve en esta curva, te cobro más impuestos y hay menos desempleo. ¿Cómo se entiende? En realidad, lo que hay en el medio, que no está aquí, es el nivel de actividad. Y esto me parece un eje central, porque si al gobierno le preocupa el empleo registrado o la registración de empleo o la generación de nuevos puestos, la verdad es que se dedica a ver a la actividad. Porque si se cae la actividad como se está cayendo hoy, el único tema que vas a ver es esto. La seguimos, pero yo te digo, conozco muchos pequeños y medianos empresarios, muchos bolicheros, comercios que te dicen, a mí me mata, una indemnización me puede liquidar. Para charlarlo, pero este gráfico es... Digo, para no dejar de pensar en cómo está pensando la discusión del ese costo pequeño de contratación. comerciante. Claro, pero el tema es, cuando vos vendés la mitad, y es lo que está pasando hoy, el costo de contratación pasa a ser una cuestión absolutamente secundaria. No digo que no haya que discutirlo y la pyme paga lo mismo que la grande, lo cual no tiene mucho sentido. O sea, hay cosas para discutir, lo determinante es la actividad, el nivel de actividad. Exactamente. Bueno, quinto punto, entender la política salarial del sector público. Bueno, acá dos datos. Entender es meterse en... Un poquitito provocador, pero te adelanto otro, ya sabemos otro. ¿Sabes cuánto perdió el poder adquisitivo de los asalariados del sector público? ¿Cuánto? Desde que asumió Milei hasta acá, 21%.
Bueno, se ve que ya... Pérdida de poder adquisitivo del salario del trabajador público. Sí, 15 es el promedio del total de la economía, 21 en el sector público. Es decir, hubo un encono particular. Pero te traje esto casi provocadoramente para mostrarte que vos viste, habrás escuchado 1000 veces que el sector público en la Argentina es gigante, es un elefante que sobredimensionado. Está absolutamente sobredimensionado y que hay que recortarlo. Mirá, empleo público como porcentaje del empleo total. Mirá dónde está la Argentina. Igual que Uruguay. Interesante, ¿no? La verdad que... Mirá, bueno, Francia, mirá, todos países que eventualmente observamos con... Sí, uno puede decirte, bueno, con cierta Francia, admiración. Reino Unido, Estados Unidos tal vez tienen una recaudación que permite pagar un poco más. Sí, puede ser. Ahora, nosotros estamos en esos niveles y estamos en niveles similares a Uruguay. Sí. Y en general se asocia a que Uruguay, bueno, tiene un estado muchísimo más chico, o que España, quizás un poquitito por encima de Brasil y Chile, pero ni siquiera demasiado lejos. No es un número monstruoso, digamos, fuera del cuadro. Después está la pregunta también sobre qué percepción tienen argentinos y argentinas de las prestaciones del Estado como para legitimar un recorte, que la promesa de campaña haya sido esa. Sí, después podemos discutir la eficiencia. Este dato, está bien. En realidad, es empleo público no sobre está el porcentaje del total. Lo que estamos viendo es que la cantidad de trabajadores que vos tenés en el sector público respecto de todos los trabajadores que tenés en la economía argentina no es mucho. Es más o menos lo que tiene el resto de los países. Gracias, Hernán. Insistimos, son objetivos de Federico Sturzenegger en su llegada formal al gobierno de Javier Milei. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria, una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. El país vive la ola más importante de frío polar. La Patagonia está cubierta de nieve de norte a sur y de este a oeste. Capital y Gran Buenos Aires presentan temperaturas bajo cero y nosotros claramente no estamos acostumbrados. ¿Cómo hacemos para ir a trabajar? ¿Cómo hacemos para bancar temperaturas tan bajas? En este informe te contamos absolutamente todo. ¿Cómo se labura con tanto frío, amigo? Bien, por ahora hay que bancársela. Hay que bancársela. Sí, ¿Estás sin guantes? ¿Cómo haces? No pasa nada, hay que bancársela. Río frío, como el agua del río. ¿Qué preferís, el invierno o el calor? Verano, toda la vida. ¿Sí? Sí, siempre. La noto muy abrigada. ¿Qué le gusta más, el invierno o el calor? El invierno. ¿Prefiere el invierno? Sí, a pesar de no soy de aquí. Ajá. ¿De dónde es? De Paraguay. Ajá. ¿Pero está siempre acá en Buenos Aires? No, de vez en cuando me vengo. Ah, ok. ¿Y cómo le está tratando el invierno acá en Buenos Aires? Me encanta. Río frío, como el agua del río. Para mí el frío, para combatir, es una pareja piel con piel, es nada que ver con fuera del sexo. Oh, caliente, como agua de la fuente. Lo veo con una camisa, con un suéter, con otra camisa, con una campera, con otra campera con corderito. Y sí, no hay nada frío que vaya. Igual salgo con guantes. Sale con guantes. A ver, muéstrame esos guantes. ¿Y le gusta el frío o no? Y el frío no me acobarda, al contrario. Ajá. Me siento más fortalecido. Cuando más frío es, más caliente las personas. Ajá. Más frío que combate, viste, sobre el espíritu fuerte y con mucho fuego espiritual. ¿Estamos acostumbrados nosotros acá en Buenos Aires a tener tanto frío? No, hay mucha gente que está muy acobijado del frío. Ajá. Está acobardado el frío. Río frío, como el agua del río. Lo veo reabrigado. Y hace mucho frío. ¿Prende la calefa cuando hace mucho frío en invierno? Lo necesario, nada más. Tampoco irme demasiado la temperatura. Para no destemplarse. Claro, exactamente. Cuando tenga que bajarse del auto, no. No sea tan duro. No sea tanto el cambio. Exacto. ¿Y los pasajeros le piden subir, sí, prender la sí, a veces sí. Si sienten frío, por ahí vienen con mucho frío, sí. Y hay que prenderla, ¿no? Y bueno, un poquito más. Sí, en el momento. Oh, caliente, como agua de la fuente. Zona de Castel y Corrientes, pleno barrio de Once. Fíjate cómo está abrigada esta señora. Impresionante.
Impresionante. ¿Cómo haces? ¿Mucho frío? Demasiado frío. ¿A qué hora llegaste? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana. No me quiero imaginar el frío que hacía ese horario. No, sí, desde Rodríguez. ¿De Rodríguez venís? Sí. ¡Ay, el frío que haría en Rodríguez! Sí, está bien fuerte, es bajo cero. Bajo cero, claramente. ¿Y estamos preparados en tu caso? ¿Te gusta más el frío o el calor? El calor. ¿Lo preferís Sí. 100%? 100% el calor. O sea, ¿te bancás una jornada de 35, 40 grados mejor que una jornada de bajo cero? Bajo cero, claro. Te congelas todo. Frío, frío, como el agua del río. Sí, la verdad está bastante frío. Sí. Y esto andaba a una velocidad de 30 kilómetros tranquilamente. Claro, imagínate, con el frío es terrible, peor. ¿Prefieren el monopatín a un auto, a un colectivo, a un subterráneo? ¿Qué onda? Es una nueva alternativa, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, no ocupa mucho espacio, ir a un lugar te resulta más rápido, no hay tráfico. Escuchame una cosa, te veo también recontra arropada. ¿Qué tenés puesto? Tengo un abrigo, un suéter y una cosa por debajo para el frío. Ajá. ¿Y en los pantalones, ahí en las piernas, alguna calza térmica, algo? Una calza térmica y el pantalón de cuero por encima. ¿De qué lugar son? ¿De qué país son? De Ecuador. De Ecuador. ¿Se siente tanto el frío como acá? No, para nada. ¿Los asombra el frío que está pasando en estos momentos en la Argentina? Sí, bastante. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso. Esa es terrible, ¿eh? Muy bien, llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Pero además te quiero contar que Belmo quiere que disfrutes tus siestas y tus noches bien cómodo y tapadito. Por eso, y por mirar este programa, Belmo te regala un descuento adicional en colchones Queen y King Size. Pedile al vendedor del local, quiero mi 10. O aplica este código en belmo.com.ar y obtén un 10% de descuento extra en toda compra. Llévate todo en 12 cuotas sin interés. Este invierno despertás sí o sí con energía en un colchón Belmo. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. Muy bien, y nos habían quedado algunas imágenes importantes de la jornada de hoy para compartir, sobre todo por una lectura de Martín Granowski. Una tiene que ver con esta, mirá. Casi artística esta foto, ¿no? Las bayonetas en el desfile militar del 9 de julio que preparó el presidente Javier Milei con su ministro de Defensa Petri. Y entre las bayonetas, bueno, las imágenes de la primera línea del gobierno de Javier Milei, con Karina Milei, con Victoria Villarroel, la vicepresidenta, el propio presidente Macri, Jorge Macri, el jefe de gobierno, allí francos, también Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Bueno, una imagen importante, pero hay otra más emblemática todavía, de mucha fuerza en términos de mensaje político, que es la siguiente. Es el presidente Javier Milei sobre un tanque, sobre un vehículo blindado, insisto, en el desfile militar, un desfile militar añorado que tiene reminiscencias de otro tiempo, no por las Fuerzas Armadas, sino eventualmente por la mirada que hay sobre las Fuerzas Armadas del gobierno, sobre todo el presidente Javier Milei, de la dupla ejecutiva y de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Aquí están. También compartiendo efectivamente esta Es el imagen. tanque Una imagen muy fuerte. antigripal, Sí, Martín. es el TAM, Pablo. ¿Cómo, perdón? El TAM, el tanque antigripal mediano. Bueno. Porque Victoria Villarroel no fue a la noche anterior porque estaba con una terrible gripe. Sí. Se la curó en el tanque. Sí, tiene sentido por lo que le importa, eventualmente, o lo que le importaba a este desfile, el peso que le da, el valor político que le da Victoria Villarroel a la posibilidad de estar en este desfile. A ver, ¿con qué lecturas de cosas que han ocurrido en la región, Martín? Mira, hay desfile Fuerzas Armadas, no es la primera vez que se hace en la Argentina, no tiene nada de malo, no tiene nada de especial, salvo lo que vos marcabas, Pablo, la simbología que le quiere dar Javier Milei a esto, simbología de fuerza y en todo caso de reivindicación de las Fuerzas Armadas. Hay un mito que dice que las Fuerzas Armadas fueron vilipendiadas y despreciadas
durante los últimos 20 años, a veces los últimos 40, cosa que la verdad no ocurrió. Lo que pasó es que fueron condenados o fueron procesados primero y si había elementos, fueron condenados represores y genocidas. Eso es lo que pasó con las Fuerzas Armadas. La verdad que más bien al contrario, lo que hubo es un respeto a las Fuerzas Armadas, sobre todo desde que se terminaron. Hoy había un cartel de reivindicación de los Carapintadas. Sí. Bueno, que nadie se lo atribuyó. Nadie se lo atribuyó, pero nadie lo sacó tampoco. Y nadie lo sacó. Nadie lo sacó. Raro porque en realidad la última asonada en tiempos de Menem la resuelve el general Balsa como jefe del ejército pidiendo permiso para bombardear patricios. No está más el regimiento patricio de ayer, donde estaba en ese momento. Así se termina lo último. Ahora, ¿con qué se relaciona esto? Se relaciona, en mi análisis por lo menos, con la cumbre del Mercosur a la que no fue el presidente Milei. Se lo reclamó, Lula dijo que era una tontería no haber ido, ni siquiera fue una crítica. O sí fue una crítica, pero suave para cómo venía la relación. Ahora, Luis Lacalle Pou, que coincide ideológicamente con Milei, lo criticó duramente. Y el presidente paraguayo también lo criticó y también tiene coincidencia ideológica con Milei. Esta cumbre tuvo una característica. Es la primera vez en 30 años que un documento de Mercosur no tiene ninguna referencia al reclamo a la cuestión Malvinas. ¿Primera vez en 30 años? Sí, es la primera vez en 30 años. El argumento es que hicimos un documento, el argumento argentino es, hicimos un documento económico. En buena medida es cierto y en buena medida no. O sea que hay una falsedad en eso. Hay elementos del documento, por ejemplo, la integración como miembro pleno de Bolivia, que claramente es un elemento político, aunque también puede ser económico. En este momento, además, la discusión de Malvinas es esencialmente económica, habida cuenta de que el Reino Unido tiene intereses de explotar el petróleo allí, ¿no? Así es. Primera vez, entonces, hay una contradicción en esto, porque es desfile de Fuerzas Armadas para reivindicar a las Fuerzas Armadas. ¿Fuerzas Armadas para qué? ¿Cuál es la principal hipótesis de conflicto de la Argentina? Hipótesis de conflicto que existe más allá de la decisión política argentina consensuada en democracia de que las Malvinas solo se pueden recuperar por vía diplomática. Hipótesis de conflicto, Inglaterra-Malvinas, porque es potencia usurpadora. Lo que decía Hernán recién, y además de todo, usurpadora con no solo intenciones, sino con ejercicio de explotación, licencias de pesca, licencias para exploración offshore en muy poquito tiempo más, de 500 barriles de petróleo. Digamos, estamos hablando de posición estratégica respecto de la Antártida. Hay una contradicción, entonces. Principal hipótesis de conflicto. Milei aparece como el reivindicador de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo no hay una continuidad diplomática en las gestiones que tienen que ver con acumular masa crítica o acumular fuerza por el tema de la cuestión Malvinas en Mercosur. Bueno, muy fuerte el dato. 30 años, 30 reuniones en Mercosur, primera vez que no aparece el reclamo por Malvinas. Bueno, estamos cerrando, ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi, continuidad en A24, pero antes, mañana lo vamos a profundizar. Datos de la CAME, la Cámara Argentina y la Mediana Empresa, que le llamaron mucho la atención a Hernán Lecher. ¿Sabés, Pablo, que se publicó hoy el informe de ventas minoristas? Raro, un día feriado como hoy. Sin embargo, se publicó el dato, son los datos del mes de junio. La caída interanual es 21,9, casi 22%. Una caída muy significativa. Cuando tomás el semestre te da menos 17, es decir, básicamente fue un muy mal semestre para las ventas minoristas de lo que tiene que ver con CAME. Hay un incremento leve intermensual. Yo la verdad que la forma de desestacionalizar es medio rara porque miraba un poco para atrás y me da un poco raro. O sea, de mes a mes hay un aumento. Claro, hay un rebotecito, aunque la curva muestra otra cosa. Pero, en fin, no importa, la caída es muy significativa. Perfumería y el segundo rubro, el tercero para ser preciso, con caída de 27%, ¿sabes cuál es? ¿Cuánto? Alimentos y bebidas. Bueno. Es raro. Llama, ¿no?, la atención que en alimentos y bebidas, que relativamente es estable, me refiero al consumo, no dudo del dato, sino de básicamente el impacto que tiene sobre el consumo, el dato que acaba de publicar la CAME. Mañana lo vamos a contar porque hay una encuesta y algunos datos que me parece que la CAME le quiere marcar un poquitito la cancha a Milei, ¿eh? Bueno, gracias Martín, gracias Hernán. Nos vamos, quédense, insisto, ya viene Basta Babi, Babi Echecopar en A24. Nosotros mañana seguimos haciendo QR a las 9 de la noche. Pasen bien. Nos enferma y carcome desde las entrañas.
independizados de la corrupción, del ventajismo, de los privilegios de algunos a costa de la indigencia de muchos, porque algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre. Y esta es la fila para recibir un plato de comida. Recordemos que este último fin de semana y el fin de semana pasado fallecieron en total 4 personas que se encontraban en situación de calle. El presidente ha marcado clara la proyección del país hacia el futuro, ¿no? Lo que se viene. Y yo con mi experiencia, humildemente, estoy convencido de eso. Esto es algo que trabajamos mucho y acompañamos mucho. Acompañaron los legisladores, acompañaron los diputados y vamos a seguir acompañando este proceso de transformación en la Argentina. La deuda, la presión fiscal asfixiante, la emisión monetaria y la inflación no son otra cosa que síntomas, consecuencia del gasto público compulsivo sin respaldo ni financiamiento. Eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar da reunião com o Mercosul. Eu acho triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul con Argentina. Yo creo que el tema de RIGI va a mejorar lo que son las inversiones mineras, pero todo depende de la macro.